La realidad es que hay muchas dudas para el mexicano. Siempre era el primer aliado en el que pensabas es Estados Unidos. Para negocios, para los empresarios. Y hoy en día, definitivamente es el momento en el que voltean a otro lado. España o Estados Unidos. Y para mexicanos, empresarios, para jóvenes mexicanos, emprendedores, ¿tú cuál dirías? España, 100%. 100%. ¿Por qué? Por la inestabilidad total que existe en la política económica de México y Estados Unidos. No sabemos hoy en día ciencia cierta qué va a pasar. Escuchamos el tema de los aranceles. Vemos que los gobiernos de los dos países no comulgan en ideología en muchas cosas y no sabemos qué va a pasar. O sea, evidentemente creo que va a pasar tiempo en este tema de estabilidad y sobre todo de tener muchas dudas y mucha incertidumbre para el mexicano en específico, como para poder seguir invirtiendo en Estados Unidos, mucho menos empezar con un negocio en Estados Unidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast en el que hablamos de negocios, inversiones, emprendimiento, política, teorías conspirativas, básicamente la vida cotidiana. Yo soy Nacho. Yo soy Leo, así que empecemos este podcast. El día de hoy tenemos un emprendedor de clase mundial, directo desde México. Yo apenas lo voy a conocer, pero lo vamos a conocer juntos. Pero primero que nada, José Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? José Luis, es un gusto tenerte aquí. Igualmente, gracias. Encantado de saludarlos y de conocerlos. Y bueno, un gusto estar en este espacio que he podido ver que tiene muchas buenas ideas y encantado de poder platicar con ustedes y participar en diferentes temas. Muchas gracias, José Luis. José Luis, para los que no te conozcan, no sé si nos puedes decir en pocas o muchas palabras quién es José Luis. Perfecto, con mucho gusto. Pues soy orgullosamente mexicano. Nací en el 83, tengo 41 años. Lo más importante de mi vida es mi familia. Estoy casado con Lucía, mi esposa. Tengo 2 hijos, Sebastián de 8 años y Julieta de 4. Y bueno, por azares del destino y por gusto hoy en día les puedo decir que tenemos aquí 3 años en Madrid, ¿vale? Acabamos de recibir la nacionalidad española, estamos muy contentos, pero siempre con el orgullo total de traer la tierra mexicana en la sangre y siempre como tratando de ser embajadores de nuestro país, ¿no? José Luis, ¿por qué decidiste mudarte de México a España? Mira, yo trabajé en la empresa Petróleos Mexicanos durante 14 años. Yo desde que terminé la carrera, yo estudié Administración de Empresas en la UNAM y desde que terminé la carrera me entré a trabajar a Petróleos Mexicanos. La verdad es que fue una experiencia maravillosa, de mucho aprendizaje. Es una empresa pues, muy imponente de entrar, ¿no? Tiene más de 140,000 trabajadores, muchos organismos internos y pues está por toda la República Mexicana y bueno, es un reto siempre entrar a una empresa así, que es una empresa insignia para el país. Y pues durante todo este tiempo, 14 años, estuve pues haciendo un plan de carrera, estuve por diferentes áreas, mayormente estuve en recursos humanos, pero también estuve apoyando mucho en el área de dirección administrativa. Entonces fue un crecimiento pues, muy enriquecedor. Hubo negociaciones con el sindicato de Pemex que es bastante poderoso en su tiempo y bueno, se hicieron muchas cosas durante el tiempo que estuve ahí y estaba muy contento, pero pues la sangre llama, ¿no? Mi hermano se ha venido a vivir a Madrid, tengo un hermano mellizo que se llama Ernesto, él se vino por trabajo para acá y bueno, veníamos mucho a visitarlo. Con cada oportunidad siempre estábamos muy contentos de estar aquí en Madrid y siempre estaba la cosquillita de vamos a Madrid, la verdad es que se ve muy bien, la calidad de vida y demás y bueno, ya una vez que tienes hijos, creo que priorizas un poco la calidad de vida, la seguridad y cierto tipo de cosas que en lo personal eran muy importantes. Entonces tomamos la decisión en familia literal de aventarnos del barco y a nadar. O sea, dejamos todo, hubo una renuncia a mi trabajo anterior y nos aventamos a la aventura de entrar a un país que si bien conocíamos como turistas, no teníamos una claridad de cómo nos iban a recibir, qué es lo que nos esperaba y bueno, fue hoy en día la mejor decisión de nuestras vidas. Oye, hay una tendencia acerca de muchos mexicanos que están mudando a Madrid o a España en sí. ¿Quieres entenderla? ¿El por qué? Sí, definitivamente. Y más ahora que con los 3 años que tengo aquí en España y pues con el proyecto que ahora les vamos a comentar. Hemos tenido mucha relación con la Embajada de México aquí en España, que está aquí en Madrid. Y bueno, la tendencia ha sido exponencial. Durante los últimos 2 o 3 años ha habido un aumento de más del 20% de migración de México a España que no se había dado en los últimos tiempos. Entonces, ¿qué creo que pasa? Creo que antes, las generaciones anteriores a las nuestras, bueno, ustedes mucho más,
veíamos muy lejos España. O sea, si bien nos encantaba el vecino del norte, ¿no? Estar cerca de Estados Unidos y siempre mirábamos para allá, Europa era como, bueno, igual y terminando la escuela me voy un año, 6 meses sabáticos para allá, o me voy a estudiar algo, pero no era tan el arraigo de venir a España y pensar en vivir aquí. Y creo que eso se rompió generacionalmente, se perdió el miedo también. Y bueno, actualmente, pues con lo que todos sabemos que está pasando a nivel político internacional, con Estados Unidos, que es nuestro principal punto de vista, creo que la gente está volteando a ver mucho para acá. Creo que también la parte cultural que compartimos con España ha hecho que el mexicano voltee a ver España y venga a probar suerte aquí o realmente a establecerse, ¿no? Claro, claro. Yo me quedé con una duda de Pemex. Dime, Del cuéntame. tema Pemex. Antes de pasar al siguiente tema y todo lo que tenemos que platicar, ¿cómo era trabajar en Pemex? O sea, es una empresa gigantesca, es una empresa, es un monstruo. Sí, No sé si mira, me puedes platicar un poquito. es muy chistoso, la verdad, es muy curioso porque, bueno, a nivel personal, para mí era un reto por la empresa que es, ¿no? O sea, es la empresa más importante de México a nivel administración. Te digo, es muy grande. O sea, hay gente que te preguntaba, oye, ¿dónde trabajas en Pemex? Ah, pues yo tengo un amigo que se llama Juan en Pemex. Bueno, éramos 170,000. Entonces era como, es demasiado. Y pues realmente como ya llegas a tener un puesto de responsabilidad, es muy importante que una decisión tuya impacte en tantas familias, en tanta gente, sobre todo en donde está posicionada la empresa. La empresa está posicionada por todo Veracruz, bueno, está en todo México, pero puntualmente en los yacimientos de petróleo, ¿no? En Ciudad del Carmen, Veracruz, Tabasco, toda esta parte. Y cuando tú llegas ahí a visitar para ver una negociación sindical o para ver una toma de decisiones, ves que una firma tuya puede llegar a cambiar la vida a muchas familias que son familias petroleras y que dependen de eso y que generaciones han vivido de eso. Entonces, esa parte, pues muy, muy, muy emocionante a nivel laboral, pero está la otra parte que ustedes no han vivido y se las voy a platicar porque mi esposa y mi hermano se reían un poco de ello. Es la empresa de los viejitos, de antaño, ¿no? En lugar de mandar un correo electrónico, hay todavía oficios donde el gerente o el manager firma y te ponen un folio y hay un mensajero que lo lleva a otra oficina, aunque sea en el mismo sitio, y lo lleva físicamente para que lo reciban con una copia y en la copia lo sellan. O sea, era como una oficina de película. Entonces yo cuando les contaba eso a mis amigos o a mi esposa y tal, que trabajaban en empresas pues globales, ¿no? Grupo Mars, no sé, estuve en Colgate y tal, pues que era una forma tan innovadora de trabajar y que a ustedes ya les tocó como algo normal, que cuando yo les contaba toda esta parte de la burocracia de gobierno general que hay y todos estos trámites y hasta las oficinas, o sea, de repente me decían, oye, tienes una oficina que parece un departamento. O sea, yo literal tenía ahí un baño y tal, y cerrada la puerta, y bueno, gente que estaba ahí de auxiliares y demás. Entonces decían, pero pues tú no eres el director de la empresa, ¿no? Porque pues en las empresas globales ya actuales, pues ya ni siquiera existe, o sea, ya es un coworking. Es en un cubo. Exactamente, donde todos están pues, hombro con hombro, quien sea, jerárquicamente. Y eso está muy padre porque ya les ha dado una mentalidad mucho más de equipo, mucho más de confianza, de comunicación. Y eso realmente en una empresa como Pemex o como cualquiera de gobierno aún, pues es muy complicado de ver y también de entender. ¿Y Adelante. cuáles eran esas decisiones en Pemex que dijiste que le podían cambiar la vida a personas que vivían en esa ciudad o en México? Por ejemplo, yo estuve trabajando como enlace de recursos humanos para todos los servicios médicos de Pemex, ¿no? Te digo, es tan grande la plantilla de Pemex y los trabajadores que tienen un servicio médico propio, por ejemplo. O sea, hay 14 hospitales en toda la República que atienden nada más a la gente de Pemex y a sus familias. Y mi parte era pues, negociar con el sindicato estructuras de los hospitales. Entonces, de repente era, oye, necesitamos más médicos especialistas para tal cosa. Y yo tenía que verificar que en la estructura ocupacional pues, sí se requiriera contratar al médico, ver toda la parte de inducción, las capacidades, todo el tema de instrumentos, aparatos, toda esta parte, pues es complicado porque al final de cuentas tú dices, bueno, yo puedo decir con el sindicato que me está pidiendo más plazas y yo estoy restringiendo y si yo realmente no tomo una decisión adecuada, pues puedo afectar a la salud de la gente ahí, ¿no? O sea, la atención médica del derechohabiente. Entonces, cosas como ella, pues te dejan dudando y pensando hacer bien las cosas en ese momento, ¿no? Por el impacto que tiene. Claro.
Yo tengo una duda de algo que he escuchado mucho en redes sociales, es algo que yo desconozco totalmente y te quería preguntar, en tu conocimiento, Pemex es una empresa pública, bueno, o paraestatal, no Se sé llama cómo sea, paraestatal, sí, pero sí que, es pública. que entonces al final es muy importante, y tú mismo lo has dicho, más de 140,000 empleados. Sí. Es un tema que justamente la burocracia creo que existe dentro por ser una empresa del Estado, por ser una empresa tan grande, hay niveles y empiezan muy abajo y llegan muy arriba. Y te quería preguntar, ¿el tema de la corrupción dentro de Pemex es algo que tú llegaste a ver o solo llegaste a escuchar mitos? ¿O cómo es ese tema para ti? Mira, realmente, y te lo digo muy, muy sinceramente, nunca lo vi. Nunca lo vi en ninguno de... Estuve en varios sexenios con diferentes partidos y con diferentes equipos de trabajo. Nunca lo vi, pero a lo mejor porque no estaba yo en los niveles en donde se pudieran tomar ese tipo de decisiones o donde pueda existir el riesgo o la oportunidad de que pase eso, ¿no? Pero sí es evidente y he escuchado y se sabe que pues, en algunas ocasiones, como se manejan muchos contratos para todo, pues se presta la ocasión en que sí puedan tener algún tipo de corrupción y se ha comprobado realmente casos donde hay muchísimo dinero involucrado y desafortunadamente sí cabe la corrupción, sí ha habido, debe de haber y bueno, sí. Definitivamente sí lo hay. O sea, platicando, es un contrato para los tubos que van a meter al mar para extracción del crudo, del petróleo. Pues imagínate, son contratos de millones de dólares. Claro. Entonces, pues imagínate, yo, por ejemplo, pensaría que hay relaciones con algunas empresas en donde pudiera haber algún conflicto ahí. Evidentemente lo hay. Pero también decir que tienen un área fiscalizadora interna muy importante, que es el área de auditoría interna, y también es fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación en México, que bueno, es el organismo que ve en todas las instituciones públicas, hace auditorías muchísimas, en donde están detectando este tipo de cosas. Ok, y otra duda, digo, un poquito más general, es algo que yo desconocía, hasta hace poco me enteré de eso, que existen ductos de abajo de la tierra que llevan combustible o materia prima o, bueno, cosas que utiliza Pemex. Eso es, o sea, ¿cómo funciona eso, sabes? Más o menos. Sí, más o menos. Bueno, para hacerlo muy didáctico y no meterme en más técnicos ni nada, pues está el crudo, que es en los yacimientos, la extracción en mar y en los yacimientos, se extrae el crudo y de ahí se derivan muchas cosas. Entonces, por ejemplo, la gasolina, el diésel, toda esta parte, sí tienen que transportarla ya sea por barco dentro de la costa, por camiones o pipas en carreteras, pero es más fácil hacer ductos en donde se transporta el producto, ¿no? Entonces, de ahí salió el problema tan sonado en México de los huachicoleros, porque en algunos sitios pasaban los ductos y mucha gente decía que porque Pemex sabía dónde estaba esta parte y les decía, ¿no? Nunca sé, bueno, no me consta, pero bueno, sabían dónde estaban los ductos, los perforaban y ellos vendían el producto de manera ilegal. El famoso huachicol. Exactamente. Pero sí, es un sistema como de venas, o sea, si tú lo ves en un mapa de operación, se ven como entrelazados y sí está muy complicado para cualquier persona saber dónde pasa exactamente el ducto. Claro. Sí, yo creo que también hasta luego un tema de suerte. Bueno, no sé cómo sea si seas dueño de algún terreno y que ni sepas que abajo tengas el ducto de Pemex. Y que estés ahí un día plantando algo y... Bueno, una buena y una mala noticia. Claro. Y sales de Pemex y decides, tomas la decisión de llegar a España. Exactamente, salgo de Pemex y... ¿En qué te empezaste a dedicar aquí? O sea, ¿emprendiste o...? Bueno, fue muy, muy curioso y es un tema que me gustaría hablar con ustedes ahora un poco más adelante, ya que entremos a lo que estamos haciendo hoy en día, al Consejo de Empresarios. Llegas a España, ¿no? Y bueno, al principio fue como, ¿qué hacemos? ¿Con quién me oriento? ¿Qué hago? O sea, ¿cómo sé cómo llegar a España? O sea, ¿quién me va a decir que realmente alguien me va a dar un buen consejo, ¿no? En mi caso, estaba mi hermano aquí, que se había venido en ese entonces 5 o 6 años antes. Y pues es una guía, ¿no? Es una luz en tu camino que dice, bueno, yo te digo qué hacer. Y de hecho te recomienda a alguien, ¿no? Me dice, oye, tengo una abogada que te puede dar las alternativas para venir a España. Y fue así, literal, la señora nos puso las 3 opciones que teníamos. Una que se van a reír fue, si no se aman mucho, divórciense y cásense uno con un español y después se jala al otro, ¿sabes? Okay. Claro. Pero bueno, la parte seria fue que sí, dijo, a ver, tenemos la posibilidad, si tú no tienes la nacionalidad o una manera en la que te puedan dar tus padres la nacionalidad, hay tipos de residencia, ¿no? En ese tiempo, que creo que ya está por derogarse, estaba la de comprar una propiedad aquí,
de 500,000 euros y te La daban Golden la Golden Visa. Visa. Exactamente. Otra era la residencia no lucrativa, que fue la que tomamos nosotros, y otra es con un proyecto de inversión aquí, que también es un poco más complicada, pero también sale. La no lucrativa, que fue la que tomamos nosotros, es una visa en la que tú, desde México, en la Embajada de España en México, tienes que demostrarle a España que tienes los fondos suficientes para vivir un año en España sin trabajar y sin tener seguridad social. O sea, que tú no le vas a quitar a ningún español su derecho de seguridad social ni empleo, ¿no? Te piden presentar tus fondos económicos de México. Líquidos, me imagino. Líquidos. O sea, tú tienes que llevar con tu cuenta bancaria, por decirlo así, y decirle, a ver, te dicen, bueno, ¿quiénes son ustedes? ¿No? Pues mi esposa, mis hijos y yo. Vale, entonces por cada uno están tantos, te dicen, son 100 pesos. Entonces tú tienes que llegar y decirle, aquí están 100 pesos en el banco, varias cosas más de documentación, de actas de matrimonio, nacimiento y tal, y tienes que contratar un seguro médico privado por el año que vas a estar aquí. Claro. Oye, ¿aproximadamente cuánto es esa cantidad? ¿Sabes por miembro de la familia? Híjole, es que creo que depende mucho, depende mucho de las edades y demás. No te lo podría decir así. No es como que haya una métrica exacta. Exactamente. O si la hay, no he conocido otros casos que me digan, oye, me tocó esto, ¿sabes? O sea, como para poder compararla. Pero yo me recuerdo que serían como... Híjole, es que ya pasó un ratito, no recuerdo bien ahora. Okay. Pero no es algo tampoco... No, o sea, me pregunto por si no, drástico. es una locura. De que No es algo inalcanzable. 3 Al millones de contrario. euros. No, para nada. Yo creo que no llega ni a $500,000 de pesos. Ok. Oye, los españoles, cuando llegas a México, y me imagino que estos documentos y estas cuentas de banco tienen que pasar por un grupo de españoles. En mi caso, yo también tuve un proceso parecido. Y pasa que muchos españoles a veces ven a los mexicanos con ojos raros. Pues al final vivimos en un país que la corrupción es muy común, el tema del narcotráfico es muy común. Y digamos, en mi caso, a mí muchas veces hubo casos en los que te preguntan de que eres narcotraficante o cómo es que estás viniendo en España. ¿Tuviste alguna experiencia por ahí? En los trámites no, y yo tuve una muy buena experiencia con la gente que conocí en España. La verdad, hasta el día de hoy, en los 3 años, nunca he tenido un tema que yo he sentido racismo o discriminación en lo absoluto, pero lo que tú dices es muy cierto. Desafortunadamente, por las series que hoy en día salen y son muy famosas, y son muy buenas además, que están muy bien hechas, sí muchos españoles, se quedan con eso y creen que México sigue siendo eso, ¿no? Y que es todo lo que hay. O sea, a mí me ha tocado ser casi embajador de México en sentarme con mis vecinos y decirles, a ver, sí está muy padre la serie El Chapo, está muy padre la otra serie de los narcos, pero eso es una realidad que existió o que existe en sitios, pero esto es la Ciudad de México. Entonces ya les empiezo a enseñar cosas, las escuelas, los parques, la realidad. Y se asombran mucho. Me dicen, es que no puedo creer que esto sea México. Sí tienen idea de Cancún, el Carmen, Tulum, todo eso, pero dicen, es que tengo ganas de ir a la Ciudad de México. Y cuando han ido, me dicen, ¿qué haces aquí? Claro. Literal, se enamoran totalmente. Eso es muy común de parte de los españoles que viajan a México y dicen, es que allá te hacen todo, por ejemplo. Totalmente. Ese es un punto muy importante. José Luis, una duda. Te dicen, entregas todos estos documentos, esta prueba de fondos a la embajada española. ¿Cuánto tiempo tardan en decirte sí, no? Estuvo muy curioso eso. Porque yo todavía trabajaba en Pemex. Cuando empezamos con la idea, nos dijo la abogada, pues ya metan los papeles y tal. Y yo dije, como la costumbre de los trámites en general, pues estamos hablando de un año por ahí. Se va a tardar un buen. Los metimos. Realmente, y creo que sí tiene que ver, como cuando vas a la visa norteamericana y demás, llegas, presentas cierto, ¿no? Poder adquisitivo, pues ven también tu historial seguramente, ¿no? tu pasaporte, toda esta parte que te piden, que no hay ningún problema, que no tienes ningún problema, te piden antecedentes penales en México, toda esta parte lo ven y pues toman la decisión. La verdad es que ahí sí es muy a meritocracia, por decirlo así, y a decisión del personal allá, español. Y fue de, bueno, perfecto, gracias por los documentos, les avisamos, ¿no? Y yo dije, pues ya, yo sigo trabajando tal. Y a las, te lo juro, 3 semanas nos dicen, ya salió su resolución, vengan a formarse y tienen 3 meses para mudarse, para estar en España. Y si no, se puede perder. Entonces fue literal renunciar, rentar la casa, vender algunos muebles que decíamos, bueno, no vamos a llevarnos nada porque mucha gente se viene ya con un menaje de casa y aquí pues llegan con sus muebles y pues aquí fue de, dejamos todo como la casa como estaba y a la renta. a la renta
Y en 3 meses ver todo, vender coches, ver lo de la escuela de los niños, que ahorita les cuento un poco más de ello, y pues todo eso. Y ya llegas aquí como en un rush de dices, bueno, no tuve tiempo ni de despedirme de México, ni sé a dónde voy, ¿no? Entonces como... Tacos todos los días, ¿no? Exactamente. Oye, José Luis, ¿y cuáles fueron los choques culturales que tuviste de pasar de México a España? Porque a mí me llegó a pasar, yo estaba viviendo en Estados Unidos antes de llegar a España. Y antes de vivir en Estados Unidos, viví en México. Pero cuando llegué a España, yo estaba loco. Porque en Estados Unidos tienes el highway, tienes una economía la cual es extremadamente capitalista, en la cual todo es gastar, todo es consumir, todo es supermercados gigantescos, camionetas gigantescas, súper gigantesco. Y aquí llego a España y me doy cuenta de que la gente compra súper para 2 días. Nadie utiliza el coche, todos caminan. El transporte público funciona perfectamente. No hay diferencias entre clases sociales. Puedes ver a una persona muy rica caminando por el centro, al igual que puedes ver una persona que igual no tiene los mismos recursos que ellos. Entonces, ¿cuáles fueron esos choques? Leo, lo acabas de decir todo. La verdad es que creo que lo que más me impresionó de vivir en España es justamente esa parte de que estamos acostumbrados en México a ver drásticas diferencias, ¿no? No hay una clase media como tal, ¿no? Estamos hablando de una vida con bastantes privilegios y situaciones bastante desafortunadas también, y no está como muy bien marcado esta clase media. Y en España fue lo principal que me llamó mucho la atención. Hasta en el tema salarial está como una banda muy marcada. O sea, creo que hasta los sueldos son diferentes. O sea, allá pueden verse mejor pagados los trabajos remunerados de especialistas, que aquí como que hay un rango salarial muy marcado, que no es tan exagerado ni tan bajo, y todos comulgan entre sí, que habrá casos, ¿no? Sí, el güey que trae un Lamborghini, pues dices, exactamente, va muy chido este pero cuate. no es lo común. Y eso lo vi tanto en los salarios, que cuando empecé a hacer el scouting de qué voy a hacer en España y tal, los salarios, la parte del uso del transporte público, en general, que no se veía esa desproporción, que se veía muy igual, muy bien amarrado toda esta parte, y el español como tal con ese modo de pensar, ¿no? O sea, el mexicano en el círculo en el que yo estaba era muy competitivo, en la parte negativa, por decirlo así, era competitivo, era presumido en algún sentido, era hablar mucho de dinero o solo de dinero. Por ejemplo, en el colegio de los niños, donde tú te sentabas a hablar con los padres y era hablar de inversiones, y era hablar de quién tiene la casa en no sé dónde, y que las nanitas, y que la camioneta y tal. Y aquí realmente lo que más me llamó la atención es que yo bajaba con los vecinos o con los papás de los niños en el colegio, o gente ya después trabajando, y son como más, ¿cómo te puedo decir? Como más inocentes en ese sentido, más naturales. O sea, tú puedes hablar de las frutas 2 horas y no te enterabas de qué coche tenía o en dónde vivían, hasta después, ya en una plática después de verlo 6 veces, y salía el tema ya por tener un tema de qué hablar. Pero esa parte creo que los caracteriza mucho. Son más de enseñarte su personalidad, varias cosas, antes de ver el tema económico y ese tipo de cosas que desafortunadamente en México, o como te digo, en donde yo me desenvolvía, era muy común, ¿no? Eso fue, yo creo que la parte que más me choqueó. Es interesante eso que dices. Creo que viene desde que somos vecinos de Estados Unidos, y en Estados Unidos pues siempre es la cultura de a ver quién genera más, a ver quién es el más chingón. Que si lo ves de cierto punto, pues tal vez los llevó a ellos a ser el país que son el día de hoy. Y tal vez España... Pues tenemos el tema, por ejemplo, la siesta, ¿no? La famosa siesta que... Sí, no somos... Me ha pasado, y a mí me cuesta trabajo porque yo no vivo aquí en Madrid. Ay, tengo hambre, son las 5 de la tarde, 4 de la tarde, más o menos, no me acuerdo cuál es la siesta. Y no hay ningún lugar para comer. Totalmente, eso sí es frustrante. Entonces, para el mexicano. Creo que hay que ver, pero me quedé con la duda. Llegaste, vienes para acá, haces all-in a España... Llegas y ya tienes residencia, llegas y empiezas a trabajar. ¿Cómo? Un poquito más, ¿cómo fue? Llegamos a España, yo tenía residencia no lucrativa, no podía trabajar. No podías trabajar. Para eso es que demuestres que no. Exactamente. Ni emprender tampoco, como ahí meterte en un negocio. Con ese avisado, en ese año no puedes hacer nada. Por eso... Puedes invertir. O sea, sí puedes tener un negocio en México, por ejemplo, y puedes transferir tu dinero para acá, o meter en la cuenta en donde vas a demostrar, porque al final del año tú tienes que demostrar, puedes renovar un año más. Y tú tienes que demostrar que sigues teniendo... Perdóname, son 2 años más, perdón, disculpa.
Es el año y después 2 años más. Entonces, cuando termine el año, tienes que demostrar que tienes para vivir 2 años más. Entonces, no te puedes gastar así de todo mi capital, lo presento y me lo gasto en España como turista y en el año pues ya no puedes renovar porque no puedes comprobar 2 años más. Entonces, fue un ejercicio muy interesante con mi esposa de optimizar y de buscar formas de generar ingresos en México. En México para no tocar nuestro capital y del año y de los próximos 2 años, ¿no? ¿Hay doble tributación entre España y México o no? No lo hay. ¿No lo hay? No, que es una gran oportunidad y una bendición. Una bendición, por decirlo así, claro. Entonces, tenemos en México una empresa de uniformes industriales y mi esposa se dedicaba pues, a tener como su línea de clientes más de la iniciativa privada. Y yo, con los contactos que tenía ya en el sector público y gobierno, pues nos dedicamos ese año a buscar clientes para pues, ampliar en el mercado la venta de uniformes y que eso fuera retribuyendo para poder seguir aquí. Y la verdad es que fue un año muy interesante porque pues, trabajamos de noche, ¿no? Por horario de México y disfrutamos mucho como que toda esta parte de adaptación en España. Y bueno, al año puedes renovarla por 2 años más, pero ahí sí, a partir del año, si tienes una oferta laboral, te cambian la residencia por una residencia con permiso de trabajo. Y no puede ser no le puedes decir, oye, no tengo tal vez para que no me ofrecieran un empleo, pero pues yo quiero armar mi propia empresa y ser mi propio empleado. Con esa residencia no. Ok. No. Si tú arrancaste con el proyecto, que quiero arrancar mi negocio y presentas el proyecto con una corrida financiera y tal, ahí sí, desde el principio te la dan y tú ya puedes trabajar en tu negocio desde el inicio. Que ese es el otro método que me habías platicado. Ese es el otro método, exactamente. Okay. No, pues ya te dan, a mí me hicieron una oferta de trabajo justo al año siguiente, y entonces cambié ya. Y entonces ahí ya tiene seguridad social. Mi familia tenía que seguir siendo el mismo régimen. Y México tiene el acuerdo de que con 2 años de vivir aquí como residente legal, puedes meter los trámites para la nacionalidad española. Entonces, pues era como todo el plan, el proyecto armado con gráfica de Gantt, con mi esposa. Así tenemos un pizarrón. Llegamos tal día la solicitamos. Exacto. Y sí, así fue. Estuve ya un año más. A los 2 años metimos los papeles de los 4 y cumpliendo los 3, o sea, este enero ya nos dieron el pasaporte, el DNI y pues ya, ahí ya tienes la doble nacionalidad. Ok. Felicidades. Muchas gracias. Sí, muy contentos, la verdad. Yo también justamente estoy haciendo ese proceso, pero por el de mi abuela, que es española. Y sí es impresionante la diferencia. La verdad es bastante rápido todo. Es lo que dices de la embajada. Digo, yo lo sentí bien rápido en México. Para cambiar el nombre del recibo de luz es un pedo. Súper. Sí. El comprobante de domicilio. Sí. Y es una de las preguntas que te queremos hacer. Igual ahorita para que platiquemos un poquito más de lo que haces actualmente. Perfecto. Pero antes, ¿cuáles son las diferencias? Ya nos dijiste un poquito culturalmente. Uh-huh. Pero para ya empezar a montar un emprendimiento, para emprender aquí todo el tema fiscal, ¿es más fácil, menos burocracia que en México? ¿Más burocracia? A ver. ¿Más barreras? Mira, yo creo que en la parte fiscal, y va a sonar trillado, pero si tú ves tu pago de impuestos transformado en lo que tienes, no te duele tanto. No, aquí no duele tanto. Exactamente. O sea, si tú dices, bueno, a ver, yo estoy pagando tantos impuestos en España, pero realmente no veo un bache en la calle, o si lo veo, mañana ya no lo veo. El tema de seguridad, que es el tema más importante de todos, que tú puedes ir con tus hijos al parque y relajarte en una banca en lo que están jugando, ¿no? Que eso yo creo que es lo que es impagable. No tiene precio. Lo que sí es que sí es más complicado. Sí es más complicado. Aquí hay dos figuras cuando trabajas. Uno es por cuenta ajena y por cuenta propia. Por cuenta ajena es que estás contratado en una empresa con una nómina. Y por cuenta propia es que eres autónomo, así le llaman aquí. Las famosas cotas de autónomo y todo eso. Entonces es muy complicado en ese sentido porque tienes que hacer pagos trimestrales de impuestos por lo que recibes como autónomo. Más una cuota por ser autónomo mensual a Hacienda. Eso es una locura. Es una locura. Al final te acaban comiendo. ¿Tú crees que el tema de impuestos está peor aquí en España que en México? Es más alto, sí, y más complicado. Sí, incluso sí. Para un emprendedor. Definitivamente. O sea, para un emprendedor, para un hombre de negocios mexicano, ¿cuál crees que sea la mejor situación? ¿Quedarse en México o mudarse a España? A ver, justo, y qué bueno que tenemos el tema, porque hoy estuve en una reunión con una fundación que se llama Fundación Universidad Escuela. Una fundación importante aquí en España que tiene mucha relación con universidades y también con la Cámara de Comercio y demás. Y tienen una representación en México también.
Y veíamos dos figuras muy importantes. Una, el emprendedor como tal, o sea, el chavo que viene a estudiar, sale con una buena idea y quiere emprender. Y otra, el empresario mexicano que tiene ya un negocio que está desarrollado, que tiene buenas ganancias y que quiere internacionalizarlo, ¿no? Okay. Entonces, todo esto va a que estamos en pláticas con ellos y en alianzas para poder hacer programas para el consejo, que ahora nos podemos entrar ahora un poco con él, y justamente darle la oportunidad a los empresarios jóvenes, tanto que ya tengan su negocio aquí en España, como que quieran emprender, y por último, que se quieran internacionalizar. Ya pues, diferencia en cuanto a la capacidad económica que tienen, pero que no sea difícil. O sea, esa parte es importante. Y es lo que queremos hacer con los empresarios mexicanos, con los jóvenes. Uno, que se sientan identificados con un grupo de mexicanos aquí, empresarios, que se sientan parte de, que conozcan otros empresarios, que conozcan otras ideas, que sean parte de un grupo con el que comparten toda esta ideología, pero además que no sea difícil para ellos validar sus ideas, que vean qué tan fácil o difícil es realmente en este mercado, en esta cultura, aplicar lo que están pensando, poner la empresa en la que están creyendo o traerse la empresa a México, ¿no? Si quieres, para meternos un poco en el tema, les cuento, yo cuando empecé a trabajar estaba como un consultor organizacional, como les decía, yo estuve en recursos humanos mucho tiempo, entonces es un tema de revisión de estructuras ocupacionales, de procesos, de calidad para empresas. Entonces he tenido diferentes clientes para ver eso, pero bueno, mi intención siempre ha tenido una parte más política, social, ¿no? Y el año pasado, en el mes de octubre, conocí a Ronaldo Elías. Ronaldo es el presidente de un consejo en México que se llama CONAJO, Consejo Nacional de Jóvenes, que pues tuvo sus inicios como una asociación totalmente social, ¿no? Él es de Tlaxcala, me parece, pero vive en Puebla. Y pues está chavito, tiene 26 años, Ronaldo. Y desde muy jovencillo empezó como a buscar esos programas de apoyo social para las comunidades. Y pues se fue moviendo bien, fue llamando mucho la atención, se fue consolidando. Y al grado en que muchos de los presidentes municipales y gente de la política local pues empezó a llamar la atención y ellos empezaron a apoyar las iniciativas de Ronaldo y sus proyectos, al grado en que se llegó hasta el Poder Legislativo en México, y pues ya hay muchos legisladores que están atentos al proyecto, porque tiene una cosa muy importante que es la identidad de los jóvenes, y que para mí es fundamental. Porque bueno, ya hay cámaras de comercio donde están los grandes empresarios, hay muchos en México, que bueno, tienen un ecosistema para que ellos puedan hacer negocios y puedan hacer inversiones y puedan estar juntos y tal, pero el joven la tiene más difícil en todos lados, ¿no? Y bueno, más cuando eres un inmigrante, ¿no? Y que tienes buenas ideas y que tienes buena educación y que tienes buena manera de desenvolvimiento. Entonces empezó a contar de CONAJO. CONAJO entonces crece, se meten ya actores políticos y también empresarios. CONAJO son las siglas de Consejo Nacional de Jóvenes. Okay. Es CONAJO MX. Y entonces pues Ronaldo dice, bueno, ya no sé cómo darle ese giro social a esto, ¿no? Y entonces crea el CENEM, Consejo Nacional de Empresarios Mexicanos, dentro del paraguas de CONAJO, en el que dice, a ver, pues si esto es para apoyo social y para jóvenes y liderazgo juvenil, pues vamos a hacer un consejo para jóvenes empresarios y vincularlos con la gente política y muchos políticos jóvenes también. Entonces está muy interesante porque entonces le da al empresario joven y el empresario que empieza con el negocio, pues esta proyección con otros jóvenes que tienen otras ideas, que tienen ya a lo mejor más desarrollado su negocio, su empresa, y se ha hecho una comunión muy padre entre ellos. Y también pues este puente o esta vinculación que es importantísima con instituciones del gobierno, ya sea políticas o también administrativas dentro de los estados. Entonces pues ya un joven que se sienta en la mesa con otros chavos más grandes o de la misma edad que ya llevan un camino más avanzado, se empieza a foguear y luego viene el presidente municipal de un estado, de algún sitio, y le dice, oye, pues me gusta tu idea y estoy implementando algo dentro de mi territorio y vamos a platicar. Entonces eso empieza como a darles mucho sentido, y eso ha hecho que muchos empresarios se sumen. Ya hoy en día hay más de 100 empresarios jóvenes en el CONAJO y en el CENEM en México,
Y bueno, empezaron a ver que, bueno, ya se hacían muchas buenas sinergias, que habían muy, muy buenos resultados, pero sobre todo que sí retribuía al tema social en el país. Entonces, creo que tocaba como todos los puntos cruciales que pensó en su momento Ronaldo, y que fue lo que yo me convencí cuando hablé con él, porque vino a un evento de liderazgo juvenil justo con algunos de los empresarios, y me contó esto que les estoy platicando, y bueno, yo quedé encantado. Le dije, bueno, yo estoy aquí en España, llevo 3 años, ahí tenía 2 años y medio, y justo es lo que veo, justo es lo que me pasó como persona, como familia, y justo es lo que veo, que llegas y no hay una identidad con nada, que no hay un grupo en donde te puedas acercar y empezar a hacer esto aquí, como mexicano, en España. Y nació esta parte, ¿no? De internacionalizar el CENEM, bueno, el CONAJO como tal, pero el CENEM en específico. Y en enero de este año estuvo la Feria Internacional de Turismo, me nombraron como presidente del CENEM para España. Entonces, estamos en eso. Vamos a tener un evento a principios de junio en la Embajada de México, en donde vamos a dar a conocer ya la puesta en marcha del CENEM aquí. Y lo más importante que tenemos nosotros, además de darle esta identidad a los empresarios, es justo los 2 puntos que les dije. Buscar al empresario emprendedor, al joven emprendedor mexicano, y darle las facilidades que estén en nuestras manos, con la vinculación que ya estamos armando con diferentes actores políticos españoles y empresariales, y decirles, estás en tierra firme para poner tu negocio, te vamos a ayudar, no va a haber un abogado que llegue y te diga, oye, yo te lo hago, porque vas a tener la seguridad de que nosotros te vamos a dar los medios, ¿no? Adecuados para que lo puedas hacer. Otra vez, que no alcancé a notarlo, ¿qué significan las siglas de CENEM? Consejo Nacional de Empresarios Mexicanos. Consejo Nacional de Empresarios Mexicanos. Y su misión, o más o menos lo que entendí, su propósito es juntar tanto a emprendedores con emprendedores, jóvenes, en este caso, que es otra duda, ¿hasta qué edad consideras joven? Es subjetivo, ¿no? A ver, yo creo que joven puede ser 30. Desde los 30, 40, para no salirme del para seguir siendo joven. No, pero más que otra cosa es eso, se refiere de manera subjetiva, no tanto a la edad del empresario, sino como las ideas. Exactamente, a las ideas, y sobre todo a diferenciarnos de las grandes empresas, porque hay muchas empresas muy, muy potentes que están en cámaras de comercio y que no dejan juego, ¿no? O sea, que están como que están en otra liga y juegan así. Y esto es como darle el sentido al joven, del emprendedor joven o el empresario joven, pero también al negocio joven. Ok. Va por los 2 lados. Y un propósito que tienen es atraer emprendedores de punto A México a punto B España, y viceversa. Por supuesto, ese es el punto final. Creo que bueno que tocas el tema, Nacho, porque es el punto final de nuestra misión aquí. Yo diría que lo principal es ubicar y delimitar a los empresarios mexicanos que ya están aquí, que tienen un negocio, una empresa, o que están trabajando en bienes raíces, o que tienen un restaurante, cualquier negocio que tengan, ubicarlos, delimitarlos, censarlos y decirles, a ver, podemos ser un grupo, ¿vale? No podemos hacer que no estén dispersos por todos lados. Podemos ser un grupo en el que nos identifiquemos ya como una comisión, que formen parte y pues tenerlos ubicados a todos, ¿no? Esa es la primera, lo más importante. Dime. Te iba a decir que qué bueno que este tipo de proyectos aparecen aquí en España, especialmente por lo que está pasando en México. Hemos visto una tendencia en la cual un montón de empresarios mexicanos están moviendo sus inversiones, sus propiedades, sus ingresos a España, a Estados Unidos, pero los quieren sacar completamente de México. Entonces creo que es un muy buen proyecto. Excelente es la idea correcta en el tiempo correcto. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es por todos conocido lo que está pasando hoy en día con Estados Unidos a nivel político y político-económico. Creo que hay una incertidumbre muy grande para el mexicano hoy en día, tanto en su tema patrimonial como sobre todo para la gente, los empresarios, el sector empresarial, que pues, está con una incertidumbre muy grande, que bueno, sabemos que se trabajará para que termine esta etapa de dudas, pero hoy en día la realidad es que hay muchas dudas para el mexicano, y como les decía, siempre era el primer aliado en el que pensabas es Estados Unidos, para negocios, para los empresarios, y hoy en día definitivamente es el momento en el que voltean a otro lado. Y sumado a esto, ¿no? Que es importante decirlo también,
los problemas políticos personales que ha tenido el gobierno actual con España, la manera de diálogo y la manera de información, creo que se solventarán por ese sentido. Se tendrán que solventar por ese sentido. O sea, como dice, no puedes pelear con 3 personas, ¿no? Tienes que elegir una de tus batallas. Y yo creo que si la batalla hoy en día más importante que por la que pasa México es con Estados Unidos, que no, es incierto, no sabemos qué va a pasar, creo que eso va a lograr que tu segundo aliado, y donde está volteando a ver todo el gremio mexicano y todos los empresarios mexicanos, es España. Pues tienes que empezar a suavizar esta situación. Oye, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Justamente Totalmente. recién, ¿cuándo fue? Este fin de semana tuvimos un podcast con Gon Verdera. Es un joven político aquí en España que está impulsando bastante, pues, del lado de Vox, de varios partidos. Habla con políticos aquí en España. Y hablábamos del tema, que se me hizo muy interesante, de que Trump no está apoyando realmente a España por el hecho de que, número uno, Pedro Sánchez ha atacado a Trump. Es el enemigo número uno de Sánchez. Entonces, ¿tú qué crees que sea mejor aliado para México? ¿España o Estados Unidos? Antes de que conteste esa pregunta, te quiero acabar, que no acabaste tu punto pasado. Estabas diciendo que juntabas a los empresarios, los Sí. tenías identificados, formaban un grupo y después qué pasaba. Exactamente, Pero es que si no, como no un primer decir. punto, creo que y es donde ya estamos, ¿no? Es la parte donde estamos, que era lo primero. Porque, bueno, nos acercamos a la embajada, ya estamos con una vinculación total con la embajada de México, que han sido realmente impresionante con nosotros. De hecho, el evento que vamos a tener va a ser en la embajada. Y sobre todo el apoyo que nos han dado, decir, a ver, pues nosotros tenemos realmente un censo y una ubicación de la gente que se ha acercado a la embajada o que tenemos identificada, y con ellos estamos viéndolo, ¿no? Tener ubicados a los empresarios. Segundo, ¿qué ofrecerles a ellos, ¿no? ¿Qué ofrecerte para que tú formes parte de nuestro consejo? Y en eso estamos también. Es como estamos justamente hablando y cerrando negociaciones con la IE University para tener algún tipo de convenio con ellos que va a ser un beneficio para nuestros agremiados, para la gente que esté afiliada al consejo. Entonces vamos a decirles, a ver, van a tener una relación y una identificación con empresarios mexicanos en España, van a poder hacer networking todo el tiempo, van a poder hacer negocios entre ustedes, van a poder compartir ideas, van a tener la vinculación con instituciones educativas, en este caso cerramos con ellos, o con la Fundación Universidad de Empresa que estamos platicando, con la Cámara de Comercio estamos hablando también, por ejemplo. Hay otras asociaciones que ya tienen más tiempo que nosotros aquí en España, nosotros estamos arrancando. Por ejemplo, hay una asociación que se llama Asociación México-España, que tienen muchos años aquí. Está la Casa México también, que es muy conocida aquí en España, ¿no? Sí, Es muy representativa de México. Y pues con ellos es aliarnos también, es ser un brazo más, nosotros con nuestra identidad, sumarnos a lo que hacen ellos y darles estos beneficios, o sea, lograr decirles, a ver, van a tener una reunión, una sesión mensual de empresarios, vamos a tener cócteles de networking para tardeos, ¿no? Que es algo social que también vale la pena. Van a tener vinculación con la Embajada de México, van a tener vinculación con la Cámara de Comercio, y van a tener, con todo lo que logramos hacer con instituciones, van a tener ese acceso. Entonces, eso es como el segundo paso. El tercero va a ser el que les comentaba. Vamos a ayudar o tratar de ayudar a los emprendedores que identifiquemos como mexicanos que o se vienen para acá para emprender o se vienen a estudiar y se enamoran de España y se quieren quedar para emprender, como a las empresas que ya están consolidadas y que se quieren internacionalizar. Con lo que ustedes me han preguntado, o sea, cómo asesorar a alguien bien en cuanto a ver qué tengo que hacer, ¿no? Trámites, fiscal, qué es mejor, cuántos impuestos voy a pagar, cuánto le pago a un empleado, ¿no? Toda esa parte, es decir, no solo es tu idea y no solo es el estudio de mercado y no solo es validar el producto, sino la cultura de España, que ustedes la van conociendo, ¿no? La cultura de España, que es diferente, qué competidores hay, un servicio que a lo mejor ellos ni siquiera lo tienen en la cabeza y es o les crea la necesidad o realmente fracasas en el mes y medio, ¿no? Los riesgos que pueden haber, toda esta parte de apoyar al emprendedor. Y la otra parte que es muy importante también es el empresario que me dice, oye, yo tengo una empresa en México de consultoría muy especializada en ciertas cosas y la quiero poner en España. ¿Qué me recomiendas? Yo digo, a ver, o sea, yo te recomiendo tal cosa, pero yo quisiera tener ya esa vinculación con consultores especializados en fiscal, en laboral, en tal, y decirte, a ver, vente para acá, mándame tu producto o forma parte del consejo y con esto vas a tener posibilidad de tener una asesoría de este despacho donde te va a decir
esas son las condiciones, hazlo o no lo hagan. Entonces, por ahí va. Y al final, hacer lo último, el punto número, la meta, es hacer esa cámara binacional, en la que no solo sea apoyar al mexicano en España, sino ya también con España decirle, oye, español, tienes un negocio, te interesa el mercado mexicano o latinoamericano, venga, con nosotros lo hacemos y nos asociamos con eso para tener pues, la reciprocidad que necesitan los dos países, ¿no? Claro, claro. Ahora sí, ya estoy preguntando. Entonces, me decías que era de lo de Estados Unidos, ¿no? España o Estados Unidos. Sí, para mexicanos, empresarios, para jóvenes mexicanos, emprendedores, ¿tú cuál dirías? ¿España o Estados Unidos? Hoy, Hoy. España. Okay. 100%. 100%. ¿Por qué? Por la inestabilidad total que existe en la política económica de México y Estados Unidos. No sabemos hoy en día ciencia cierta qué va a pasar. O sea, escuchamos el tema de los aranceles, vemos que los gobiernos de los dos países no comulgan realmente en ideología, en muchas cosas, y no sabemos qué va a pasar. O sea, evidentemente, por historia, por conveniencia económica del continente y de los países, tendrá que llegar a un acuerdo, pero no creo que sea inmediato, ¿no? Creo que va a pasar tiempo en este tema de inestabilidad y sobre todo de tener muchas dudas y mucha incertidumbre para el mexicano en específico, como para poder seguir invirtiendo en Estados Unidos, mucho menos empezar, ¿no? Con un negocio en Estados Unidos. Yo creo que cualquier persona que tenga la idea de emprender y que piense que hoy en día el territorio estadounidense es seguro, es tierra firme, yo no lo vería así. Y el ejemplo es que pues, cuántos mexicanos han venido para acá. Te digo, más del 20% de histórico de inmigración tanto de capitales como de estudiantes y como empresarios. O sea, para entender ese dato, ¿estás diciendo que del 100% de mexicanos que se van de México, el 20% acaban en España? ¿O cómo? No, que ha aumentado un 20% en los últimos 3 años la migración de mexicanos a España. Que es bastante. Es bastante, es muchísimo. Sí, porque migración ilegal acá, número uno, me imagino en ese número, no está contabilizada y es mucho más complicado que pase migración ilegal que a Estados Unidos. Exactamente. Sí, justamente. Exactamente, sí. Aquí es complicado, no se puede medir estos números de residentes legales aquí. Y bueno, el tema de, por ejemplo, un ejemplo que puedes ver. Antes, cuando venías a España, era, ¿cuál es el restaurante mexicano que existe? No, pues está en el centro y pues es casi nachos ¿no? Y Tex-Mex. Y hoy en día, ya a quien conoces te dice, tengo un restaurante mexicano. Tú vas caminando por aquí, por esas calles y ves uno, otro, está. Sí. Entonces, mucha gente viene a poner restaurantes. Yo creo que es uno de los negocios más recurridos es la hostelería. El tema de bienes raíces también está aflorando muchísimo. De hecho, una cosa curiosa, dicen que Salamanca, la calle Salamanca, es el nuevo Miami. Ya, hay una gran población mexicana en la calle Salamanca, que bueno, para los que no sepan, es una de las zonas más caras en cuanto a vivienda, y pues hay muchos mexicanos que vienen a invertir aquí. Entonces, sí. Oye, José Luis, hay un tema que a mí me pica un poco la nariz del tema de negocios aquí, porque en los 2 años que llevo aquí en España hay una línea de pensamiento de empresarios y emprendedores españoles, los cuales he conocido. Y es que muchos de ellos a mí me dicen, Leonardo, España no es el lugar para emprender. O me dicen, Leonardo, en España el trabajador le va mejor que al empresario español. O que incluso el fin de semana pasado estábamos hablando con este joven que te platico, el cual nos estaba diciendo, los salarios en España para los españoles están estancados, el crecimiento económico en España va en picada, no ha aumentado a través de los años. Entonces, pero al mismo tiempo me doy cuenta que muchos empresarios mexicanos les está yendo excelentemente bien con sus negocios. Entonces, ¿crees que me puedas explicar un poco ahí si agarras? Claro que sí, Leo. A ver, yo lo partiría en algunas partes. Uno, el mexicano se distingue en el mundo. Ustedes lo saben. O sea, nosotros llegas a un sitio a trabajar y aunque sean condiciones diferentes, tú traes tu ritmo y el mexicano va muy rápido y llamas la atención. O sea, tú en una reunión estás a tope, estás preguntando, te estás moviendo, no te vas, tal. Aquí lo que pasa, y lo que yo he visto, vaya, con el trabajador español, es que sí respeta mucho sus espacios, da lo que recibe, ¿no? O sea, y es una ideología, es una manera en la que lo llevan, ¿no? Entonces es como mis horas, por lo que gano, perdón, y listo.
El mexicano, pues El mexicano se pone más la camiseta, ¿no? La camiseta y más y te exiges ambicioso. más. Sí, exactamente. Tienes una ambición sana, para como yo lo veo. Lo que les decía, el español pues tiene su salario en su métrica, su gusto es realmente pues, tener su tienda de la esquina, ir a su lugar de origen en vacaciones. O sea, el mexicano siempre está buscando qué crucero hay, a dónde voy, qué país me falta, ¿sabes? Como es, ¿no? Es como buscar más y más y más. Y en la chamba es igual, en la chamba el mexicano va mucho más adelante, es más propositivo, según yo, ¿eh? O sea, No, sí, hay totalmente. mucho talento en España, muchísimo, he conocido muchísimo talento en España, pero sí respetan mucho más su tema de mis derechos laborales. Tú como empresario, por ejemplo, vamos a entrar un poco más al punto que me dijiste, Leo, es que el trabajador aquí tiene muchísimas más prestaciones, muchísimos más beneficios. Un ejemplo así muy, muy rápido que se me ocurre es el permiso de paternidad, por ejemplo. Son 4 meses para la mamá y para el papá. O sea, en México yo tuve 2 días de paternidad cuando nacieron mis 2 hijos. Y aquí nace el niño y se va la mamá 4 meses y el papá también pagado. Y el empresario tiene que cubrir su puesto, entonces paga doble. Aquí, por ejemplo, hay mucho tema de respeto a la dictaminación médica en el sentido de ausencias por temas de salud. Hay muchos casos que he conocido que de repente pues, que tengo ansiedad y se van. Y de repente, pues tú como empresario, si eres una empresa enorme, pues lo puedes sostener. Pero si tú eres un emprendedor que pusiste un restaurante y tienes a tus empleados bien contratados, con su seguridad social y tal, y uno se te va, o sea, tú no puedes pagarle 2 salarios mínimos o sea, vaya, si estás empezando o si tienes un negocio pequeño, te rompen el esquema. Te rompen el esquema y te pueden tronar el negocio. Entonces, sí es complicado. A ver, yo no diría que no emprendieras en España, y mucho menos por lo que traemos y por lo que queremos hacer. Claro. Pero sí, o sea, hablando con sinceridad, ¿es complicado ser autónomo? Sí lo es. Lo que les decía en un inicio, desde el pago de impuestos por ser autónomo, por ser emprendedor, por poner tu empresa tú solo. O sea, si yo digo, yo quiero ser un consultor de imagen, ¿no? Y me doy de alta como autónomo, yo de entrada tengo que pagar, creo que son 300 euros mensuales por ser autónomo. Nada más por eso. Hay una ayuda, creo que te dan, y que el primer año pagas 89, 90 euros mensuales por ser. Y después llegas, luego cerrar a mi primer cliente, ¿no? Y le vendo mi servicio de consultoría en tanto. Vale, perfecto. Das tu facturita, llegas a tu banco tal, y a los 3 meses llega alguien y te dice, de los 1.000 euros que ganaste, 500 son para mí. Entonces, 300 que pagaste por ser autónomo, y de 1.000 que ganaste de un cliente, te quedas con 500, o sea, al final... Mejor no chambeo. Entonces, sí, por eso es muy importante saberlo y que tu empresa vaya a algo, o sea, porque si no... Y creo que ahí es donde entra la importancia de esto de S&M, porque tú ahorita escucho esto, por ejemplo, mi papá escucha esto y se queda, ok, nos vamos a Estados Unidos. Nos regresamos, sí. No importa, aunque que Donald Trump acaba de proponer una visa de ¿cuántos? 5 millones de dólares, Sí, la Golden Visa americana. Sí, la nueva, sí, lo escuché. Pero creo que exactamente esta organización que ustedes traen y esta es lo que puede facilitar. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de S&M en el cual yo soy un mexicano y quiero venir aquí a España y emprender. ¿Qué beneficios me daría estar con ustedes, con S&M? Si te está gustando, dale like y suscríbete. Nos ayudas mucho a que este video llegue a las personas correctas. Y si eres un progrebobo, sigue escuchando, una de esas te cambia el chip. Una vez que esté ya todo esto armado, sería, Leonardo, vente, tenemos un taller o un programa que te va a ofrecer la Fundación Universidad de Empresa o la EA University, en el que te van a dar un taller de validación de tu idea, de tu producto, de tu negocio. Te van a dar una asesoría fiscal, te van a dar una asesoría laboral, de seguridad social, toda esta parte que tú tienes que conocer para medir si vale la pena emprender aquí, ¿no? Ya emprendí, ya estoy adentro, ya estoy autónomo y tal. Listo. Bueno, tenemos, esperemos que 200, que 300 empresarios que están aquí contigo. ¿Qué hiciste? No, pues ¿sabes qué? Yo estoy haciendo cafés en la mañana. Vale, perfecto. Pues fíjate que aquí está el dueño de Manolitos. O fíjate que este es dueño de otra cafetería. Oye, ¿te interesa? Mejor vente para acá. Nos asociamos y ves lo de café. Yo tengo 3 sucursales. Tal. Eso es lo valioso. La información y la relación. La relación es el sentirte parte de algo, ¿no? Ahí, entonces, en lugar de tener una factura de 200 y darle 100 a Hacienda, a lo mejor ya me asocié con este cuate que tiene 4 cafeterías
y mi forma estás de hacer entre café mexicanos. está increíble. Somos mexicanos, nos ayudamos entre nosotros, pero además mi idea que traía del café, que es diferente a el café que hay, le gustó a este cuate y entonces ya, si gano 4,000, 5,000, le doy 2,500 a Hacienda y no creo que... Claro. Te puedo transmitir un pensamiento mío Claro. para que tú me digas si estoy en lo correcto o en lo incorrecto. Por supuesto. Yo siempre he sido de la idea que una vez escuché, ¿conoces a Andrew Tate? Bueno, una vez escuché polémico, una vez escuché que tiene un dicho Enemigo que de las mujeres. dice, para algunos, para algunos. Escuché que dijo, vuélvete rico antes de volverte legal. Y lo que entendí, o lo que hace referencia es que luego el problema del Estado, yo siento, sobre todo creo que en España, por lo que estoy entendiendo, y más si estás solo, sobre todo, es mucha burocracia, ¿no? O sea, muchas veces, ¿cuánto te costará? Tú no acabas de decir lo de autónomo. Ya te gastaste la cuota de autónomo, más Simplemente el los hecho de impuestos pensar en pagar. que te van a quitar. Que ojo, Exacto. digo que yo estoy seguro que aunque veamos los impuestos, a nadie nos gusta pagar impuestos. Es la realidad. No estoy diciendo que no paguemos impuestos, pero mi pensamiento aquí es el siguiente, o lo que yo me puedo dar cuenta. En México, pues a ver, el 50% del comercio es informal. Yo no me estoy inventando que los mexicanos en México no pagamos impuestos. El 50% de los negocios de las personas en el país no pagan impuestos. Es la realidad. Bueno o malo, ya nos podemos ir a muchos otros temas. Pero bueno, en España estoy seguro que esa cuota no llega al 50% de los españoles no pagan impuestos. No tengo el dato, pero estoy muy seguro que es mucho menor a ese número. ¿De qué me puedo empezar a dar cuenta yo? Número uno, de que pues obviamente aquí los impuestos sí se ven reflejados, porque lo he visto. Pero que tal vez para un emprendedor ya experimentado, como dijiste, una persona que ya tiene el capital, que su empresa ya está generando ingresos en México, tal vez le es muy factible venirse a Estados Unidos. Por lo que acabas de decir, es un empresario que se puede permitir bueno, pues lo de la paternidad, por ejemplo, pagarle a 2 personas o a una persona doble, ¿no? Por ejemplo. Pero un empresario joven, tal vez no, uno que vaya a empezar a emprender aquí, tal vez se puede hasta tronar, ¿no? Y tal vez lo que yo diría es, bueno, si yo soy un empresario joven, no tengo tanto capital, mi negocio no está tan probado como el de estos dinosaurios que sus empresas tienen 50 años, pues tal vez me conviene empezar en México, más que en empezar en España a emprender. Es como lo que yo interpreto, por el simple y sencillo hecho de que tal vez allá la carga fiscal es menor y las prestaciones laborales son menores. Claro. Que hay muchas malas prácticas en México, no las estoy defendiendo, pero es la realidad. Sí, a ver, viéndolo desde un punto de vista práctico, sí. O sea, ¿no? Lo ves como me conviene más o puedo hacer más negocio o ganar más dinero en México. Yo creo que sí, en un inicio. También que sé que hay aquí contrataciones informales, también las hay. O sea, hay gente que le llaman aquí pagar en negro, es pagar en efectivo. Y eso tenía duda también. Tú le pagas también en efectivo y entonces el cuate pues, lo recibe en efectivo, se lo gasta y no tiene que presentar ningunos impuestos, ni mucho menos. Que porque le conviene también, suponiendo el supuesto, ¿no? En ciertos puntos o algunos... Que bueno, pero es que aquí si pierdes la seguridad social, me imagino que es mejor que la de México. Totalmente, la seguridad social aquí es impresionante. Son puntos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero pues esa gente a lo mejor dice, bueno, Primero comer. Ganar ahorita, no pagar impuestos y después ya me voy capitalizando o vivir así, ¿no? O otros, por ejemplo, que tienen algún negocio, pues también debe haber práctica de pues, cobro algo en efectivo y eso no lo reporto, ¿no? Y tal, que lo hay. Pero yo creo que esa es la importancia de tener esto, o sea, de entenderlo y de que exista, ¿no? De no estar perdidos en decir conjeturas y decir, no, pues no sé. Es que, o sea, si tú tienes ya una red de apoyo en la que no tienes ninguna duda, vas a tomar la mejor decisión. Exacto. Exactamente. Y eso es lo que queremos hacer, ser algo que sea representativo para los chavos jóvenes que quieren emprender aquí. Hay ayudas, o sea, ahorita no las tengo así muy claras, pero hay ayudas para el emprendimiento también. O sea, no solo es impuesto. Sí es complicado, sí es más alto que en México, pero también hay ayudas en cuanto a que tú puedas presentar un proyecto, que te den subvenciones, que te den apoyos digitales y demás, dependiendo del giro en el que estés. Y también hay muchas fórmulas. O sea, yo creo que teniendo ya una relación con con alguna consultoría especializada que sea parte del consejo, te pueden decir a lo mejor, no sé si me ocurre ahorita, a ver, si arrancas tú con que está muy buena tu idea y que además tiene un impacto social muy importante para España, a lo mejor no abras como autónomo ni como SL, que es aquí la empresa como tal ya establecida. Abre una ONG, ¿no? No vas a tener el tema de impuestos, vas a tener subvenciones
y vas a poder desarrollar tu producto, en dado caso que quepa así, ¿no? Y vale, entonces ahí ya no solo no malinvertiste y quebraste, y no solo dijiste, no, pues ya mejor no me voy a España, sino te dieron una opción con la que puedes jugar en tanto empiezas y a lo mejor te quedas, a lo mejor ya dices, bueno, este modelo me gusta más, me conviene, tengo empleados, a lo mejor no tengo grandes ganancias empresariales al final de año, pero gano muy bien, o sea, con mi empresa no lucrativa, ¿no? Por decirlo así. Okay. Es un ejemplo al aire, pero que una persona especializada te puede dar y que si no lo tienes, puedes cometer el error de perder tu inversión o de no animarte y de perderte una buena oportunidad de un nuevo mercado. Sin duda alguna, y la información, justo lo que dices, es muy valiosa, ¿no? Yo he tenido dudas empresariales y nunca he tenido con quién hablarlas, y a las 3 de la mañana sigo buscando en Google a ver si encuentro una información de algo que probablemente no voy a encontrar la información, solo justo el ejemplo que pusiste del abogado. Comunícate conmigo, yo estaba viendo si me mudaba a Dubái, por ejemplo. Yeah. Gracias, ahí sí había mucha información. En un día me enteré que cuánto tenía que pagar, cuánto tiempo me iba a tardar en que me diera la residencia. Muy específico. Todo muy específico, todo muy rápido. Todo, creo, hasta barato comparándolo con Europa y sobre todo con Estados Unidos. Por eso es primer mundo, Emiratos Árabes, creo. Pero todo muy puntual. Pero, por ejemplo, también investigué otros países. Estuve investigando El Salvador. Estuve investigando en Asia algunos países, Singapur, Tailandia. Y ahí sí no fue tan puntual la información. Claro. Y ahí fue perdón la palabra, un pedote buscar la información. Entonces creo que en todo este tipo de circunstancias y de situaciones es para lo que está el CNM. Totalmente, porque es desesperante. Realmente, ya cuando tomas una sesión de vida, porque puedes decir, a ver, yo me voy a estudiar o a un máster, o me voy unos meses a tantear, pero tengo toda mi casa en México y tal, o sea, tengo mi barco en México, vale. Cuando tomas una decisión de me voy con mi familia, ya los metí a la escuela, ya no es tan fácil de, hola Pemex, ¿cómo estás? Oye, siempre sí quiero, ¿no? Sí. Siempre regresar. ¿Sabes? O otra empresa. Es importante tener la información en la mano. Tú te puedes meter a ChatGPT el día que quieras y pones, oye, ¿qué trámite tengo que hacer para tal? Y te va a decir y te va a redirigir a las páginas que existen del consulado, de los dos países. Pero realmente lo que te puede aportar gente que ya lo vivió, gente de tu edad además. Y no es la misma atención al final de cuentas. Que tú te puedas ir a tomar una cerveza con el grupo de empresarios y que te diga uno, lo que les decía ahorita, ¿qué idea tienes? No, pues me gusta mucho la comunicación. Y mi idea es irme a algo de comunicación con este objetivo y con esta disrupción y tal. Y te diga, fíjate que yo lo hice un tiempo y no me salió. Está muy competido en el mercado y me tuve que venir por este tal. U otro te dice, ¿sabes qué? No te vayas por ahí, vete por acá. O a lo mejor los andaluces sí les cabe lo que estás diciendo, pero a los madrileños no tanto. Eso no te lo dice ChatGPT. Sí, no. Eso te lo dice quien lo está viviendo, o que lo vive contigo junto, o quien ya lo pasó y se cayó y se levantó, o lo está petando y te dice, bueno, vete por aquí. Esa es la parte, creo que más valiosa. El networking para mí es eso. Y sobre todo que te identifiques con ellos. Que al final digas, pues somos en España y estamos para hacer comunidad y tal, ¿no? Claro. Hay muchos chats que entras como en todos lados, llegas y te dan el chat de los esposos mexicanos. Entonces hay 400 esposos mexicanos ahí. O el chat de los vecinos mexicanos, ¿no? La comunidad México en España y tal. Entonces te metes y es un poco eso. O sea, no está formalizado. Sí, oye, necesito un carpintero. O sea, a mí una vez me cobraron 400 euros por abrir una puerta que se me cerró de la cocina. A nosotros nos cobraron ayer 300, antier. Pero ¿quién me dijo? ¿Cómo no supe? Yo lo metí a Google, el primero le pedí. Sí, yo también. No, vente para acá. Ya acostumbrado que en México le das para el refresco 20 pesos. ¿Ya? Me dijo, ¿qué está la factura? Son 400. Y llegué a las 12 de la noche y es fin de semana. Entonces, originalmente cuesta 100, pero ahora 300. Entonces, ese tipo de cosillas, ahí pues, en el chat, oye, ¿alguien sabe de un buen fontanero? Vale, o ¿alguien sabe cómo consigo boletos para tal? O sea, toda esa parte de comunidad que vale la pena, está bien, pero no está especializado. Y fíjate que yo lo noté también, por ejemplo, con el tema de los bancos aquí en España, que en el tema cuando estás a punto de comprar una propiedad aquí en España necesitas estar con un banco. Y digamos, en este caso no le estoy tirando a Santander, pero Santander fue un show. Te piden papeleo. Básicamente, en caso personal, nos estaban diciendo que tenemos que mostrar básicamente hasta la ropa de la secadora y que le enseñáramos porque no confiaban en el mexicano en sí. Y digamos, me moví con otro banco, Sabadell, todo fue mucho más sencillo.
tuvo el caso de que tuve la suerte de tener un mexicano, el cual me dijo, yo lo intenté con Santander, cámbiate con Sabadell, conozco a una persona ahí, te va a facilitar el tema de una cuenta de banco. Ese tipo de facilidades. Sí, es importante, es importante. A mí me pasó al revés un poco con Santander, pero bueno, yo creo que esta parte es importante también entenderla. Desde sacar la cuenta, tú llegas aquí con una visa de estudiante, con una visa no lucrativa y tal, y no está tan tipificado el proceso de, sí, claro, es así, es como mucho de, no, pues no, yo no, vete a otro banco. O tal, un hipotecario, que no se sabe tampoco qué condiciones hay de hipoteca, que son buenísimas. Aquí está el 1% de interés la hipoteca, el préstamo hipotecario, que es buenísimo. No sabemos como mexicanos que solo cuando tengas la nacionalidad lo puedes hacer. La compra, sacar el crédito como tal. No sabemos que solo se puede pedir una vez, ¿no? Ayudas que hay si lo pides como joven de menos de 35 años, una cosa así. Entonces hay mucho en lo que te puedes asesorar en general. O sea, qué mejor que en negocios, qué mejor que en proyectar tu negocio, tu emprendimiento hasta el cielo, pero creo que en todo y en hacer comunidad también, porque sí somos cada vez más. Sí, México, bueno, mi esposo y yo decimos que estamos reconquistando España. Sí. No se tome mal. Pero sí es importante tener aquí ya una identidad, un grupo de mexicanos que nos apoyemos y que estamos haciendo las cosas bien aquí, ¿no? Es importante. Claro. Al final, el mejor amigo de un mexicano sí es otro dicen mexicano, que es otro aunque mexicano. digan que no. Totalmente. Aunque digan que no. Oye, José Luis, una pregunta nada más acerca del tema de impuestos antes de que nos movamos de tema. En México, aunque estén pasando reformas y eso, todavía no hay impuestos sobre la herencia. Tú tienes hijos. Y aquí en España sí hay impuestos sobre la herencia, creo que en toda Europa. Sí. Entonces, ¿tú qué opinas de ese tema? Tú ahorita que estás como residente en España y trabajando aquí en España, no sé si sepas si vas a tener que pagar un impuesto en la herencia para tus hijos. Para algún empresario mexicano que esté viendo este podcast que igual está planeando algo. Es una excelente pregunta y la verdad es que sinceramente no lo sé. No lo sé. Alguna vez escuché algo, pero no lo he... Y ahora que me dices, llegando a casa lo voy a ver, porque sí es un tema a ver. O sea, sí hay cosas que te vas enterando, ¿no? Conforme vas viendo pasar el tiempo. El tema, por ejemplo, de la jubilación aquí en España, que a mí me encantó. O sea, yo en México dejé, pues dejas de cotizar allá, ¿no? Y empezó a cotizar. Te quedas con una Afore y tal, que bueno, está ahí. Y llegué aquí y dije, bueno, ¿y aquí qué pasa? Entonces yo cuando empecé a cotizar aquí, dije, a los 65 te jubilas con lo que has cotizado, aunque te hiciste nacional este año, que se me hizo maravilloso. O sea, yo estoy calculando a los 65 me dan una pensión. Y dije, bueno, ya por estar cotizando en España, eso lo tengo. Eso es maravilloso. La parte de impuesto por herencia no lo conozco, lo voy a buscar, pero definitivamente pues afecta y hay que tomarlo en cuenta. Hay que ver exactamente de qué se trata y a lo mejor dejar los bienes en México o tomar decisiones. Encontrar ¿no? la forma, encontrar de la fórmula. estrategia. Y son temas que no se conocen. Es otro ejemplo de lo que hemos venido comentando. Que vale mucho la pena que la gente se instruya de eso o que tú puedas dárselo a la gente que conoces y que importa que lo entienda, ¿no? Entonces, todo eso va a lo mismo. Creo que todo esto va a dar facilidades, a dar apoyo, a dar a todo lo que se pueda para los nacionales aquí, claro. Claro. Oye, José Luis, ahorita que estamos hablando de todo este tema de emprendimiento, nuestro podcast nació con ganas de hablar de emprendimiento sobre encima de cualquier otra cosa. Nos hemos ido transformando como cualquier empresa que dice, me fue mejor por aquí. Es un tema que nos apasionó también bastante la política. Pero regresando a temas de emprendimiento que hace mucho no tocamos, veo que eres un emprendedor, cosa que me gusta platicar con emprendedores. Siempre la plática con emprendedores fluye bastante bien aquí en el podcast. Y te quiero preguntar si nos puedes dar algún par de consejos para emprendedores jóvenes, algo que tú digas, a mí esto me cambió la vida. A ver, lo que yo creo es que tienes que encontrar el llamado don, ¿no? El don que tienes, con el que naciste. Y muchas veces dices, ¿cuál es mi don? No lo sé. Esto me gusta, pero no sé si soy bueno en eso. O sea, a mí me apasiona muchísimo cantar, pero no tengo un don para cantar, no canto horrible, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi don? Entonces, lo más importante es ver en introspección qué es lo que te ha dado más satisfacción y beneficios en la vida, de las dos cosas. Satisfacción personal y beneficios en cuanto a relaciones personales, en cuanto a lo mejor temas económicos. Y también hacer un research con la gente con la que has convivido, la gente con la que más tengas relación, la que más quieras.
y eso te va a dar un cierto sentido. Yo al principio no hice ese ejercicio, ¿no? Lo escuché alguna vez en algún podcast o en algo, y no lo había pensado de esa manera. Y sí, dices, a ver, ¿dónde es donde me siento mejor desenvolviéndome? Y además, ¿qué es lo que más me ha traído amigos? ¿Qué es lo que más me ha traído dinero? ¿Qué es lo que más me ha traído, no sé, relaciones? Y llegas a ese punto, ¿no? O sea, yo me di cuenta que, por ejemplo, en mi caso, lo que más me gusta de todo es socializar y conectar gente. Entonces, eso me hace feliz. O sea, yo llegué a España y, por ejemplo, un mini ejemplo fue papás de mexicanos que vinieron para acá a la escuela. Ya hice un grupo, ya son amigos, me hice amigo de ellos, o sea, nos caímos bien, trato de leer muy bien a la gente y tal, pero además ya los conecté. Entonces ya están ellos, ay, fíjate que yo tengo un negocio de publicidad. Fíjate. Entonces, esa parte creo que es lo que se me da, tanto en el tema político como en el tema empresarial o en la empresa como tal. O sea, a mí siempre me gustaba hacerme amigo del jefe y del jefe del jefe y del peer y de tal, y conocer a todo el mundo. La parte como social, pero también de vínculo ¿no? Entonces yo descubrí eso y dije, pues de esto tengo que trabajar. O sea, si me gusta, si creo que lo hago bien, me divierte, o sea, y me ha traído muy buenas cosas y me ha acercado a mucha gente, pues lo voy a hacer. Entonces creo que esa es la parte en donde ya lo descubriste y de ahí sale todo. Claro, me gusta. Creo que es extremadamente importante también eso, porque a ti y a mí nos ha pasado, y seguramente a ti también, en el cual a veces no valoramos el hecho de una persona, un hombre emprendedor, sea no emprendedor, de bien, el cual conoces y dices, oye, esta es una buena persona, esta es una persona en la cual puedo confiar en, lo cual es difícil, especialmente cuando llegas a un país en el cual no conoces. Y por ejemplo, eso es algo que yo te reconozco a ti desde el primer momento que nos pusieron en contacto. Muy buena persona, hablando. Hay una cosa a veces con mexicanos que a veces nos creemos mucho y queremos deslumbrar al otro y sí, hacerte menos. Y digamos, es algo que tú, incluso Nacho, me estaba escuchando hablando contigo. Y te lo vamos a decir. Nacho me dijo, oye, te escucho muy buena gente. Sí, hombre, gracias. Muy buena persona. Entonces, creo que es esencial totalmente. Es importante. Es importante esa parte y no perderte, y sobre todo no perder el sentido de lo que te gusta hacer, de lo que quieres hacer. Y también siempre que tengas en tus manos juntar gente o ayudar a alguien más, adelante. Hazlo. Adelante. Aunque no ganes mucho dinero, aunque no ganes dinero, si tú puedes lograr que un mexicano, en este caso un mexicano con otro, puedan hacer cosas, hazlo. ¿Qué le dirías a esas personas que esto ha pasado frecuentemente? Porque lo he escuchado también de amigos cercanos, los cuales prefieren como quedarse con esas conexiones, esas amistades. Tú estás diciendo, sea un libro abierto, preséntalos, que se hagan amigos. ¿Tú qué le dirías a esas personas que igual son un poquito más egoístas o envidiosas? Justo eso, que no solo son egoístas en temas de dinero, por llamarlo así, o sea, porque no están sacando ninguna ventaja ni económica, ni personal, ni de relaciones, ni mucho menos, por quedártelos, no te da nada. Al contrario, si tú logras que dos personas con las que tú no puedes hacer negocio o no te cae bien y tal, pero solo lo tienes porque es tu contacto, o solo lo quieres capitalizar, y si no capitalizo no lo doy, pues al final de cuentas lo tienes parado ahí, ni siquiera es tu amigo, ni siquiera es tu buena persona, ni relación, ni mucho menos. Al contrario, si tú logras que él tenga un beneficio hasta personal con otra persona, vas a ser su amigo, tu vínculo va a crecer, y es lo más importante, más que tenerlo como si fuera un tesoro, ¿no? Porque mucha gente es así de, hijo, es que yo veo que ustedes, si los conecto con este cuate que tiene una super productora de comunicación, van a empezar a ganar. Le van a petar, no, mejor no. O luego hablo con ustedes para ver qué porcentaje me toca a mí. Ya perdiste porque no ganaste nada, ni ellos, y al final perdiste cosas internas. Yo lo veo mucho más al tema de introspección, ¿no? O sea, claro. En cambio, si yo digo, les puedo conectar con esta persona, es un ejemplo a esto, ¿no? Y yo veo de repente que están en la televisión haciendo una cosa y digo, fui parte de eso, y eso me llena mucho, y en el nivel personal y a nivel de relaciones con ambos. Entonces va más por ahí, un poco más humano. Ser un poco abundante, ¿no? Total. Tengo tanto que le puedo dar y estoy contento de darte, y te voy a seguir dando y voy a seguir apoyando, y no ser pues un poco egoísta y agarrado de... Y pasa que es un huracán y va de vuelta. De repente, a quien tú ayudaste en su momento y no le pediste ni un porcentaje de no sé qué, de ganar no sé cuánto, se acuerda de ti porque tú tenías esta idea o este don y tal, y dice, a ver, vente para acá. Y entonces salen otras cosas. Y entonces es un círculo virtuoso todo esto. Yo lo que opino de ese tema, justo muy parecido a lo que tú opinas, pero también yo no sé si te ha pasado casi, no sé,
nos presentamos los tres, empezamos a platicar y casi que sin que se dé, Leo, pásame tu teléfono. Como Sí, que sí. hasta los otros saben, cuando los otros saben que lo están haciendo mal. Sí. Claro. ¿Me explico? Eso es lo que cuando a mí me molesta, cuando el otro sabe Total. que lo está haciendo mal, si enfrente mío de que, oye, sí, pues dense, ¿no? Ya, si me quieres dar por algo que viste que valió la pena, pues no, Claro. si no, no. Pero no de que... A mí, Te quieren a mí me saltar. pasó una vez, impresionante. Y juntamos unas personas para platicar de algo y un cuate con el que iba conmigo se aprendió el número de teléfono. No sacó, se lo aprendió. Digo, tuvo mérito. Se lo aprendió y saliendo y habló. Digo, impresionante. Pero eso te dice de que él sí sabía que estaba haciendo algo. Claro. Tal vez no incorrecto, porque pues digo, no es delito, ni no está prohibido, pero tal vez no lo más ético. Claro. Y eso cierra muchas puertas después, la verdad. A ver, tampoco voy a decir que somos la madre Teresa de Calcuta y que yo tampoco quiero tener dinero y que todos... Claro. A ver, mientras haya beneficio para todos en todo aspecto, vale la pena. Si en algún momento algo personal, algo de valores o algo interno choca, entonces no, ¿sabes? Sí. Es lo más importante. Si se puede hacer una conexión y todos ganen algo económico también, que mejor, que todo nos vaya bien. Pero no, que no sea tu punto de Sí, quiebre, que no sea tu punto de partida para vivir, porque Sí, entonces te vuelves un avaro y un egoísta y bueno, Claro, yo creo que sí. Totalmente de acuerdo. Sobre todo estás empezando, pues, ahora que me decías como consejo, eso, o sea, si tú empiezas desde que arrancas tu negocio a obsesionarte por Egoísta. la lana, vas a petar. El dinero es una consecuencia de hacer bien las cosas. Claro. Eso se lo escuché a un amigo, Pablo, te mando Me saludos. gusta. Abrazo, Pablo, se lo escucha a alguien, entonces tú mándale saludos a quien lo escuchaste. Es algo secundario. Y oye, José Luis, hay algo que... Porque tú mencionaste la política y mencionaste los negocios. Y creo que, por ejemplo, en México hay un tema, yo diría que frecuente entre empresarios y políticos. Por ejemplo, el ejemplo que se me viene primero a la cabeza, Ricardo Salinas. Tirándole a los políticos, tirándole al político en turno, que son unos gobiernícolas, que nada más se roban los impuestos, que el empresario es mejor, que el empresario es el que se está partiendo la madre en el mercado capitalista, en el mercado libre, y el político nada más vive del Estado. ¿Tú me puedes ayudar en ese punto, ya que tú tienes, creo que, un muy buen entendimiento entre política y emprendimiento? A ver, desde mi perspectiva, un error grave, y esto desafortunadamente en algunos países se ve, es ver como rivales a los dos gremios, a los dos sectores, ¿no? O sea, el tema empresarial contra el tema político, ¿no? Los legisladores. Definitivamente es un error, definitivamente ambas patas de esta ecuación son fundamentales y tienen que trabajar juntas y tienen que mezclarse en todo aspecto para que pueda esto impulsar al país. ¿Qué ha pasado? Que muchas teorías políticas ven una mala relación o malas acciones que existieron entre el sector empresarial y el sector político, por lo que comentábamos hace un momento, por la corrupción, por hacer nexos para tener negocios entre el gobierno y algunos políticos, beneficiar a empresarios, tal. Entonces todo eso ha hecho que en algunos sitios se haga esta pelea o este choque entre las dos partes. Pero al final de cuentas se necesitan ambos, ¿no? Y creo que una parte importante de lo que les he contado del CONAJO como tal y del CENEM es esto. O sea, al final de cuentas, si un empresario con una buena idea puede retribuir al político, al gobierno de algún sitio o al gobierno general de un país, es un beneficio mutuo. Es un beneficio mutuo porque al final va a tener una repercusión social para la ciudadanía y para el país en todo aspecto. Entonces, pues sí, desafortunadamente hay choques, hay roces, pero bueno, al final de cuentas lo que necesitamos es eso, y creo que va muy a colación de lo que hablábamos hace poco, es realmente hacer que se gane en todo aspecto, no nada más en el económico, entre las dos partes, ¿no? Y se puede hacer a pequeña escala o se puede hacer a gran escala. Evidentemente es muy complicado y son temas muy políticos, muy, muy amplios, el tema a nivel país, ¿no? Pero a nivel, a lo mejor, localidades, hay cosas muy, muy interesantes que se pueden hacer con el empresario y el político, sin duda alguna. José Luis, ahorita que estamos hablando de la política un poquito, te quería preguntar, a tu consideración, ¿tú crees que la empresa pública o la empresa privada a nivel Estado, es decir,
servicios básicos, vamos a ponerle nombre, la luz, el agua, ¿deberían de estar a manos de empresas públicas o de empresas privadas? Una buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta, definitivamente. A ver, el deber ser y lo ideal, ¿no? Es que sean manejadas por empresas públicas. O sea, en un ideal de un país en donde realmente con impuestos, con toda la recaudación y toda la aportación que puedan hacer la ciudadanía, se pueda proveer de los servicios. Te mentiría si te digo que sé de algún país que lo haga. Seguramente, ¿eh? Debe haber países muy específicos en donde te den los servicios, el gobierno. Pero desafortunadamente no es así, y no es así, y hay también pues, algunos beneficios que se buscan por parte de los privados que se acuerdan con el gobierno. O sea, por ejemplo, yo lo pienso en la CFE, ¿no? La CFE que es público, pero al final de cuentas te está cobrando, ¿no? Exacto, esa es mi pregunta. Esa es la disparidad y lo que no debería de ser, es una contradicción. Si una empresa pública que tan grande como ella crece, debería darle, o tiene un presupuesto específico de gobierno, debería darle el servicio a la ciudadanía, ¿no? Me imagino que habrá temas más complicados internos, pero sí, o sea, si me preguntaras a mí cuál sería el ideal, por lo menos la luz o por algún servicio, por lo menos alguno, sí, lo ideal sería que un gobierno te lo diera. Porque yo como veo el problema de la empresa pública y la empresa privada es que luego, pues cuando, por ejemplo, ustedes en el CNM se van a dar cuenta de que pues, si hay 5 empresarios que no sé, que decidieron los 5 poner cines en Madrid. Pues ¿quién de los 5 va a tener más ingresos? Pues el que dé el mejor servicio y X, Y, Z, ¿no? ¿Qué pasa si los 5 ponen empresas de surtirle agua a las viviendas? ¿Quién va a tener el mejor precio? ¿O quién va a tener la mayor clientela? El que tenga mejor precio y cosas así. Pero cuando solo tenemos un cine en Madrid, pues ¿qué pasa con el cine? Pues puede dar el servicio que quiera, ¿no? Totalmente. Todos le van a comprar. Todos van a ir a ver las películas. O va a haber un punto en que la gente va a buscar una manera para irse a otro lado a ver el cine. Y yo creo que es algo que puede llegar a pasar. Totalmente. A ver, un ejemplo que puede ser semejante a lo que dices es el servicio. El mexicano está acostumbradísimo al servicio express, súper personalizado, que hasta te saca de onda a veces que te está el camarero quitando ya el vaso y dándote más agüita y qué más quiere, jefe y tal. Y aquí es un choque cultural de lo que hablamos. ¿Qué pasa? Que si tú un camarero en España lo estás contratando con seguridad social, con un salario bastante competitivo a nivel mundial, ¿no? Bueno, por lo menos en comparación con México, realmente, y no hay necesidad de dejar propina, pues el servicio va a ser el servicio, ¿no? Me pediste un vaso de agua, te un vaso de agua, se acaba, pues ahorita voy por él. En cambio, si hay propina, como en México, y me va a ganar mi propina, pues entonces me pongo las pilas, o sea, yo dependo más que de mi salario de las propinas. Es un poco eso, si soy el único empresario que da un servicio, pues lo doy. En cuanto vea que se aprieta, que hay otra cosa, entonces sí, tengo que bajar mis costos, tengo que dar un valor agregado, tengo que buscar algo que me haga diferente de la competencia para poder ser el elegido, ¿no? Creo que claro. es la ley de la oferta y la demanda. Y también, algo les iba a comentar ahorita de los empresarios. Otro de las partes importantes de hacer este tipo de agrupaciones empresariales es ese. A lo mejor no serán 5 personas que pongan el cine, pero sí 5 empresarios que pusieron el restaurante mexicano. O sea, no solo el restaurante mexicano. Y entonces dices, bueno, están 5 cuates que tienen restaurante mexicano, ya sea una franquicia o ya sea una idea nueva, una taquería tal, y están dentro del consejo. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿No? Puede ser que se vean como competencia, puede ser que no. Y no. O sea, por ejemplo, en México, esa parte es como, sí se hace como un tipo minicírculo, a lo mejor en algunos ocasiones, de los restauranteros, ¿no? Y se pueden ver afuera y tal, o sea, mientras siguen perteneciendo, ¿no? Y en las reuniones que se hacen periódicas generales están todos. Pero, oye, fíjate que no consigo limón verde aquí. ¿Dónde lo tienes tú? Fíjate, hay un muy buen proveedor que es este cuate que lo conocí a ensayo y error y ya me da los limones verdes. Ah, perfecto. Entonces se pasan hasta tips en decir, no somos competencia, al contrario, nos podemos apoyar y pues, ayudarle al otro que baje costos o que tenga, oye, ¿sabes qué? A mí me sale mejor con el español, le gusta más la michelada sin chile, ¿no? No le pongas tanto picante porque, perfecto. Esa parte es interesante también porque ya se va como a un nicho específico y si formas parte de algo, pues te ayudas como familia, ¿no? Y siento que eso no pasa tanto en México. Puede ser más complicado.
yo creo que es algo de, me va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero tal vez de clases sociales, ¿no crees? Porque digo, tú me estás poniendo, ahorita por el ejemplo que estoy entendiendo, me pusiste el ejemplo de una persona que se vino a vivir de México acá y puso un negocio. Entonces, a mi percepción tal vez no es una persona de clase media baja o clase baja. Claro. Entonces, yo me he dado cuenta que generalmente, digo, la envidia a mí se me hace mala en todos los aspectos de la vida, pero generalmente creo que puede llegar a un cierto punto en tu vida que va relacionado con o muy de la mano con el ingreso y que dejas de ser tan aprensivo o llámese envidioso, porque creo que si esta misma interacción fuera entre taquerías de un estado, pues probablemente el taquero que sí tiene el contacto del limón No te lo da. no te lo va a dar. Sí. Claro. Y aquí creo que pues, entienden tal vez un poquito, no sé si lo hagan por un tema de abundancia, que creo que no, simplemente como pues puedo Porque, ayudarte, ajá. te voy a ayudar. Sí, definitivamente concuerdo contigo en que afecta esta parte social, económico-social, pero hay un factor que creo que es más fuerte en este sentido. Como quiera que sea, o sea, somos mexicanos y como quiera que sea, tuvimos un duelo migratorio y te sientes, y sí, eres mexicano y la gente aquí te ha recibido con los brazos abiertos y eres muy feliz y tienes muchas cosas, pero al final de cuentas, no naciste aquí. Es el Wines. Ese sentimiento hace que no quieras joder al otro, al que está pasando, al que pasó lo mismo que tú. Sí, lo puedo entender. Y es tu paisano. Entonces, al final de cuentas, evidentemente habrán casos, pero yo eso sí lo he visto mucho en esta parte de la gente que he conocido que tiene empresas y de lo que les cuento, los ejemplos, es eso. O sea, al final de cuentas, sí se da una nostalgia de, venga, hermano, tú eres mexicano también, o sea, no te voy a chingar aquí. Perdón por la... No. ¿No? Y creo que tienes razón. Justamente en un libro que se llama Influencia, lo escribió Robert B. Cialdini, creo que se pronuncia. Él menciona eso, que el mayor vendedor de Estados Unidos, que no fue americano en la década de los 60, 70, no me acuerdo bien, fue un cuate de descendencia hindú, creo, o de un país de por ahí, no me acuerdo cuál, y que le vendió solo a personas de su comunidad. Y haciendo eso, ahorrándose la chamba de venderla a todo el mundo, dijo, a mi nicho. Y obviamente, ¿qué decía la gente? Pues, ¿a quién prefiero comprar un coche a una persona de mi país? O una persona que pues, no es de mi país, ¿no? Claro. O sea, las personas de su país. Entonces, él le llamaba el Wines, o sea, el sentimiento de pertenecer, yo entendí. Entonces, es algo Es muy clave. importante el sentimiento de pertenecer a algo, porque al final somos criaturas que socializamos y las cuales siempre queremos, aunque la persona sea la persona más antisocial, siempre va a tener que tener un grupo de amigos que tengan los mismos pensamientos, mismas atenciones, mismos hobbies y que se va a sentir que está dentro de algo. Y tocaste un tema antes interesante, el tema de las propinas. Y a nosotros nos tocó, tuvimos un viaje a Dubái, estuvimos en los Emiratos Árabes Unidos y yo tengo un amigo de allá. No, se llama Safe, es medio famoso allá. Y él me dijo, yo cuando llegué me dio un tour por ahí, su familia es famosa allá. Y cuando llegamos yo le dije, oye, ¿qué onda con la propina? ¿Damos una propina o algo? Y me dijo, ni lo menciones. Porque aquí no tenemos la cultura de la propina y se nos hace algo terrible. Aquí, como en España, hay salario, hay seguro. Así que ni vengan a hacer sus desastres acá e intentarle dar propina porque aquí está bien. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Crees que restaurantes deberían de tener la opción de las propinas o no? Bueno, que la opción está, pero la cultura de la propina. A mí no me gusta. Es algo pesado en México. Y que aquí los mexicanos llegan y siempre estamos Sí. Si viene a visitarte ya alguien y oye, ¿cuánto dejo yo? Y seguramente tú les dices, no es necesario. No es necesario, Sí, o sea, digo, si te nace y fue un serviciazo y tal, pero no es la costumbre, no es la cultura. No me gusta. A mí el tema de la propina, y más ahora que ya lo vives del otro lado, no me gusta, porque además se hace una magia tremenda, no solo en los restaurantes, sino en cualquier tipo de cosas. No sé, lo hemos vivido en México, en cualquier lugar que vas a la playa y es atiborrante, ya no saben de a quién darle, te acabas gastando todo el dinero porque le das para esto y aparte quieres propina y aparte no sé qué. Entonces, pero tampoco puedes exigirle a alguien, además de que esté la cultura ahí, si no le das. Entonces, es lo que decíamos, o sea, si tú le estás dando un salario digno a alguien por hacer su trabajo, pues no lo va a necesitar. Claro que le gustaría tenerlo adicional, pero no lo va a exigir y no va a ser este tema de o propina o mal servicio, ¿sabes? Entonces, pues es un servicio no el mejor, no el que estamos acostumbrados, pero al final de cuentas es el servicio que se cumple y tal, ¿no? Pero que no dependa de que tengas que darle, porque al final eres un rehén de esta gente para el tipo de servicio que vas a recibir. Entonces, y creo que, digamos, eso en Estados Unidos, por ejemplo, es una locura. Es una cosa loca, digamos.
cuando yo estoy viviendo en Estados Unidos me iba a cortar el pelo y de por sí el corte de pelo de 15 minutos, $35. Sí. Y ahora llegas a la hora de pagar, ¿cuánto de propina? Ya ahí te aparece 50%, 35%, 15%. Ya hasta sin propina. ya el de 10 ya ni aparece, ¿no? Exacto. Ya Es de no 20 aparece. para arriba. Sí, a mí me no, pasó no, la última no. vez Y que hasta fui. te ven feo si das un 15% de propina. Claro. Hasta sí. en el ballet parking quieren también propina. Sí, es una cultura, a mí no me gusta. A mí, yo soy mucho más feliz como consumidor e ideológicamente lo veo mucho mejor aquí. Claro. Hay cosas interesantes de España. Nosotros fuimos a Estados Unidos el verano pasado, a Florida, y tomamos un crucero y demás, y pues a México hace un año y medio. Y yo puedo decir que es más barato vivir en España que en México o en Estados Unidos. Sí. Definitivamente. Claramente. ¿Lo España crees? España que Estados Unidos. Yo me di cuenta. España, Estados Unidos, pues, Bueno, que Estados Unidos sí, totalmente. pero que México, bueno, mantener el mismo nivel de vida. Bueno, no. Claro, acabas de tocar un tema real. A ver, yo como padre de familia con mi esposa y 2 hijos, prescindiendo de servicio, de ayuda, o sea, que va una persona a ayudarnos al aseo una vez a la semana y no la señora que vive en tu casa, ¿no? Sí, eso es una diferencia. Prescindiendo de eso, que sí es importante. Justamente ya hablamos de eso. Sí. Es que está complicadísimo. O sea, yo les cuento de repente a mis vecinos y tal, eso, o sea, que hay casas donde existe un cuarto donde la señora vive y tal, y dicen, es que tío, eso tiene que ser en La Moraleja, en un chalet de esos, ¿no? Para los futbolistas. Que me perdí un poquito. Va más barato España. Más barato, perfecto. Fuera de que sí, vas a prescindir de servicios, vas a prescindir a lo mejor de espacio, ¿no? Porque aquí por el mismo precio puedes rentar algo más pequeño, ¿no? Pero fuera de eso, yo, por la última vez que fui a México y por lo que me dice la gente que conozco que vive en México, ya, por ejemplo, el tema de ir al supermercado es más caro en México que aquí. Sin duda. O sea, las escuelas, es un tema interesante que no mucha gente sabe, ¿eh? A ver. Las escuelas para los niños. Aquí en España, la educación es obligatoria para cualquier niño. Aunque tú vengas como inmigrante ilegal y vienes con tu hijo, tú puedes meter al hijo, debes de meter a tu hijo al colegio. Eso se me hace una locura. No sé si en el buen sentido. Ahorita me explico, pero te dejo acabar. Bueno, y además es obligación. O sea, no solo es un derecho del niño, sino es una obligación del padre llevarlo. Si la gente aquí ve a un niño en un parque o en una calle solo, Lo reportan. lo reportan, y si es tu hijo, puede haber temas de que se vaya con seguridad social. ¿Qué pasa con Madrid? Tú llegas a España y te empadronas, sacas un certificado de empadronamiento, dices yo vivo aquí con mi familia, y te dicen, bueno, enfrente tienes una escuela pública, trilingüe, increíble, y que está súper avalada y tal, que tiene muy buen sistema. Y pues lo metes ahí a los niños y ya, sin problema. Gratis. Gratis. Eso es algo bueno. Totalmente gratis. ¿Qué pasa? Que ya hay mucha gente en Madrid. O sea, ya se rebasó la cantidad de niños que puede darle en Madrid educación con sus colegios públicos, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Dijo, bueno, o construyo nuevos colegios públicos o agarro a los colegios privados Y les empiezo a pagar. y los subsidio. Entonces se llama educación concertada, que es en donde están mis hijos, por ejemplo. Mis hijos estaban en la Asunción, en el Colegio Asunción en México. Yo estudié ahí. ¿En serio? Sí, ¿en cuál estaban? ¿En Águilas? En Águila, sí. Han sido varias veces. Y mi esposa también estudió ahí. ¿Sí? Sí. Mira, qué chistoso. Sí, niños de Asunción. Sí. Y bueno, vinimos aquí a la Asunción de Cuesta Blanca, que está aquí por donde vivimos, en San Chinarro. Y yo decía cuando empezamos a ver de que hay una Asunción en España, yo decía, ¿cuánto va a salir, no? Está concertada. O sea, le sale más barato al gobierno subsidiar. Entonces pagas nada más el comedor, porque aquí ellos se quedan a comer en el colegio, el comedor, y se acabó. Y si luego quieren tener una clase extra, pero lo demás es gratis. Entonces es interesante. Creo que solo pasa en Madrid y no sé si en Barcelona, porque pues ya la capacidad de los colegios públicos ya no da para tantos niños. Entonces hacen eso. Y bueno, están también las privadas, que son las internacionales, que bueno, ya se cuecen aparte, ¿no? De hecho, ese método de educación se me hace buenísimo. Es como una mezcla entre el Estado paga la educación, pero son escuelas privadas y empresas privadas. Si en la Asunción no diera bien buen servicio, pues nadie se quisiera meter y pues, el Estado no les pagaría. Entonces algo así se me hace bueno. Creo que Argentina es una buena estrategia. Está muy bien, ¿no? Me da mucha atención y evidentemente es una ayuda y hace que sí puedes decir que es más barato vivir aquí. Es un punto súper fuerte, ¿no? O sea, hoy en día las colegiaturas en México
están considerablemente caras. Y aquí pues es un ahorro que tienes muy potente. Y mucha gente dirá, pero en México también hay escuelas públicas. Sí, pero muchas escuelas públicas de México están que se caen a pedazos. Y Claro. yo pues, no conozco las escuelas públicas de aquí, pero estoy 99% seguro que no se están cayendo a pedazos. A primer nivel. No, pues hemos pasado por, ¿te acuerdas? La escuela que la está que aquí dije que es un bueno, estacionamiento. en esta calle, en calle de Ayala, Ajá. que íbamos pasando y Nacho me dice de que, oye, ¿qué es esto de aquí al lado? Parece un castillo. Digo, es una escuela. Sí, son cosas que llaman mucho la atención y que realmente dices, bueno, otra vez dices, bueno, uy, no me pesa tanto el tema que sea un poco más alto un impuesto y lo ves y dices, bueno, ahí me compensaste un poco, ¿no? Entonces, te digo, es mucho de asesorarte bien y de ver la mejor manera para ti, para tus necesidades y para tu idea también, ¿no? Porque muchas veces es, yo te voy a dar mis consejos y yo te asesoro a ti, pero yo tengo 41 años, yo tengo 2 hijos y tal. Y tú a lo mejor dices, no, a ver, espérame tantito. Ya me gusta más ser un poco más nómada en un aspecto. Mi plan de vida está enfocado para ciertos años, ¿no? Entonces mis consejos a lo mejor pueden ser como medio un poco arcaicos, tal. Eso es importante. O sea, que no solo sea un gurú el que te diga, yo haces esto y haz lo otro. Claro. Es la diversidad y la experiencia de muchas personas las que te pueden dar tu mejor y única visión de vida, ¿no? Entonces, Claro. es importante. Oye, y el tema del CENEM es algo que en su momento pues, puede ser replicable. ¿Cómo se llama? Replicable. Eso. En otros países, ¿no? Claro. O sea, la intención es esa. O sea, y eso es un ejemplo de lo que hemos hablado, ¿no? Uh-huh. O sea, se consolida muy bien en México, ¿no? Se ha tenido contacto con Texas en Estados Unidos, ¿no? Pero pues, volvemos a lo mismo. Está incierto ahí. O sea, ya hay cosas que se hacen, pero como para entrar ya lleno, lo primero que voltearon a ver fue España. Ok. Entonces fue como, mejor España ahora, muchos temas culturales, similitudes culturales, mucho arraigo histórico entre los dos países y lo más importante, muchos mexicanos aquí. Entonces sí, pero sí, es totalmente replicable y la intención será esa. O sea, yo creo que viéndonos ya en una visión así muy futurista, pues sería fenomenal tener presidentes en diferentes países de Europa de entrada, ¿no? Ya ir tocando Italia, ir tocando Francia y poco a poco ir externándose está increíble porque ya es una comunidad internacional y eso sí puede ser ya algo muy interesante. Punta de lanza, sí. Y José Luis, por último te quiero hacer una pregunta, que es si hablaras con el José Luis de hace unos años, tal vez una versión joven de ti, que necesitaba un consejo, ¿qué consejo te darías? En un momento complicado. No. Buena pregunta. Me agarraste. A ver, ¿qué le diría? Sí, siempre sigue tus corazonadas. Siempre. No te vas a arrepentir. O sea, esa vocecita, esa punzada que dices, siempre. La estoy cagando. O sea, yo al día. Exacto. Eso de, ¿qué hago? Me aviento, no me aviento y que no te lo quedes. O sea, y el tema más, evidentemente, el tema más relevante a nivel personal, después de mis hijos y de casarme con mi esposa y tal, fue lo de España. Y creo que me hubiera arrepentido toda mi vida de no haber tomado. Sí, hubiera sido complicado. Era demasiado arriesgarte, era demasiado tirarte la aventura. Era mucho pensar qué va a pasar. Y si yo viera a José Luis ahí, hazlo. Lo sientes, lo vas a hacer. Va a salir bien. Me gusta. ¿No? Justamente en un libro, en El Camino del Hombre Superior por David Deida, hablan de eso, justamente. De que los hombres en sí tenemos, en el libro le llaman gut feeling. Sientes algo en tu estómago que te está diciendo, igual y esto va a pasar, igual y esto es lo que debería de estar haciendo. Y la mayoría de veces, si no sigues lo que te está diciendo tu propio cuerpo interno, es cuando dices, hubiera hecho caso. Totalmente. Entonces, estoy contento por ti, en serio. Muchas gracias. Y otra parte también importante, me encantó esa parte del verte en un futuro o verte en un pasado y poder hablar con alguien. Yo estaba escuchando algo muy interesante, que bueno, vale la pena ya como si quieren para cerrar esta parte, es que el futuro no está adelante, el futuro es una dimensión. Uh-huh. Entonces, que si tú realmente llegas a sentir con todos los sentidos, a poder disfrutar con los 5 sentidos, meditando, cerrando los ojos,
¿en dónde estás? O sea, ¿a dónde quieres llegar? Ya se cumplió. Si yo cierro los ojos un día y me pongo a pensar, ya sentado en este podcast, hoy en día, sí, pero ya con el CENEM amarradísimo en España, ya con ese sentimiento, y de verdad lo sientes, o sea, de verdad llegas a sentirlo con todos los sentidos, te va jalando. Solito, como Hansel y Gretel, te va dejando ahí unas galletitas para que llegues. Es un En tema este que nos libro encanta. justamente hablan de ello. Ese Lo autor deberías de que leer. nos contaste, ¿no es Joe Dispenza acaso? No recuerdo, ¿eh? ¿No? No recuerdo, pero me llamó mucho la atención ese pensamiento y lo hago. Sí, es No, algo muy útil. Ese libro Realmente justamente habla sí. de eso, de Sí. cómo el futuro. Digo, son cosas que no hablan mucho de ellas porque luego dicen que estamos medio Estamos locos. locos, Pero pero sí que el futuro Padrísimo. pues, es lo único que aumentó el humano, ¿no? Con el tiempo. Entonces, pues, ¿quién dice que el Ese- tiempo sea de esa manera? El tiempo está exacto. tan lineal y te habla todo eso, cómo puedes engañar hasta tu cerebro. Joe Dispenza lo explica muy bien y lo explica químicamente y más... Lo voy a buscar. menos romántico. Este libro creo que es más Este libro romántico. vale la pena. sí, Ese está muy es- bueno. Me gusta más que Joe Dispenza, pero Joe Dispenza te lo explica científicamente cómo cuando tú piensas que algo ya pasó, liberas ciertas toxinas, bueno, no toxinas, ciertas Sustancias. sustancias en el Neuronas, cerebro que te engañan a tu cerebro para que ya pasó. Y eso, hay un ejemplo que buenísimo de Joe Dispenza que me encanta poner, que es, imagínate que vas a llegar a la casa y sabes que la regaste y que te van a regañar. En este caso a ti, tu esposa y a mi mamá. Entonces ya te empiezas a imaginar como hasta la plática, ¿no? Y cómo se van a pelear y no sé qué. Entonces obviamente pues tu cerebro que dice, ¿qué chingado está pasando? Y empieza a liberar todo y no sé qué. Obviamente pues ya lo programaste. Número 1, para pensar de cierta manera. Número 2, tu cerebro ya lo vivió. Entonces, ¿qué es más fácil? Pues que lo vuelva a vivir. Claro. Y todo eso porque nos imaginamos luego lo peor, ¿no? Sí. Eso para lo bueno y para lo malo. Juega mucho, el tema interior juega mucho en nuestras vidas. Yo realmente les felicito por este emprendimiento, por esta idea. Gracias. Me parece fenomenal que a su edad estén tocando temas tan relevantes, ¿no? Creo que esta generación, las generaciones que vienen, tienen esta nueva visión que nosotros tenemos dormida y que logras despertar después de mucho recorrido en diferentes aspectos de la vida y del tema también de los negocios y del tema laboral. Y creo que esta parte que tienen ustedes de aventarse por las cosas, de tocar temas que no son tan fáciles de abordar, vale mucho la pena. Y bueno, gracias por su tiempo, ¿no? Gracias por su tiempo. Les haré llegar los nuevos pasos del CENEM. Claro que sí. Si están aquí en España, nos encantará que formen parte del consejo y sobre todo que hagamos comunidad mexicana, apoyarnos entre todos y bueno, cuenten con el consejo para Sí, lo que un necesiten. Muchas gracias, José Luis, también. Aquí hay un detalle del Un detalle. podcast. de nuestra parte. Muchas gracias. Y agradecerte, igual Me eres. encanta, está increíble. Justamente, digo, ¿por qué nos preguntan por qué lo ponen en inglés? Y pues obviamente es para hacer referencia Atención. a más A que a de- a Trump, las derechas. a las derechas, que somos de derecha, pero Vale. sí eres una persona bastante agradable. Te agradezco tu Muchas honestidad. No, hombre. Sí. Nos hablaste de tu vida, que es difícil hablar de la vida Exacto. de la vida de uno, ¿no? Luego nos gusta más hablar de los demás que hablar de nuestra propia vida. Te agradezco. Con Y gusto. claro que sí te tomamos la palabra para lo del CENEM. Estamos al pie del cañón para cualquier cosa que podamos Exacto. ayudar. Por supuesto, de verdad lo que necesiten, estamos ahí al pendiente y bueno, a seguir siendo más mexicanos que nunca aquí en España. Claro, ¿Vale? Acabo de José ser. Luis, yo te doy las gracias de mi parte. No, En serio, Contrario. eres Y yo un también. buen hombre. Eres una Es persona Nacho, que gracias. le gusta colaborar, lo cual hay pocas personas que quieran hacer eso. A veces, como hombres, caemos en el egoísmo, caemos en la envidia de no querer ver a otras personas crecer para arriba, aunque no sepan que nos van a jalar para arriba también. Y si una persona sube, te va a ayudar a subir mientras esa persona es un buen hombre. Entonces, estoy contento por ti que hayas tomado la decisión de venirte a España. Te veo gracias. contento, te veo feliz. Entonces, qué bueno que pudiste haber hecho eso que muchos hombres seguramente ahorita se lo están pensando y probablemente nunca lo vayan a hacer. Entonces, gracias. Gracias, Nos chicos. despedimos del podcast. El libro al cual le recomendamos a José Luis es Reality Transurfing de Vadim Seland. El nombre no se puede decir en español porque la palabra transurfing no existe realmente. Es una palabra a la cual Vadim Seland se le vino a la cabeza en un sueño. Entonces, búsquenlo, lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden encontrar en diferentes partes. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos. Hasta luego.